Bienvenidos de nuevo a las historias de medianoche. Un novio multimillonario humilla a una novia negra con un pastel de bodas. Su siguiente movimiento lo deja arruinado. Hoy te traemos una historia llena de drama, sorpresas y giros que no querrás perderte en una de las bodas más extravagantes del año. Savannah Caldwell, una brillante y decidida Ice, se casó con un hombre que la alta sociedad había esperado ansiosamente, pero justo en medio de la lujosa recepción frente a cientos de invitados de élite, su recién casado esposo William Whitmore le metió un pastel de bodas en la cara esperando risas y una reacción juguetona. En cambio, toda la sala quedó en silencio. Savannah no se rió, no arremetió ni tomó represalias. Se quedó quieta, dejando que el peso del momento expusiera la absoluta humillación que le había infligido mientras todos los ojos se volvían hacia ella, esperando un arrebato. Savannah se limpió con calma el glaseado de la cara, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a William parado allí, humillado ante las mismas personas a las que buscaba impresionar. En ese momento, William se dio cuenta de que había cometido un grave error, pero lo peor estaba por venir. Puerta cerrada. Savannah tomó una decisión final. El matrimonio terminaría esa misma noche. Ella nunca fue un peón en el juego de nadie, y ahora estaba reclamando el control. Antes del amanecer ella se habría ido, y cuando William despertara se daría cuenta de que había perdido todo a su esposa, su dignidad y su futuro, todo por un error imprudente. Él pensó que tenía todo el poder, pero desde el principio fue la novia la que ya había ganado. No olvides suscribirte al canal para ver más historias geniales. Soy el señor Medianoche. Capítulo 1. La boda, que nunca estuvo destinada a ser la grandeza de la propiedad Whitmore, era innegable. Enclavada en las Rolling Hills de Connecticut, la mansión se erigía como un testimonio del viejo dinero. Sus columnas de piedra y jardines perfectamente cuidados exudaban un aire de arrogancia silenciosa en el interior. Bajo el resplandor de los candelabros de cristal y los ojos vigilantes de antepasados desaparecidos, cuyos retratos se alinean en las paredes, la boda del año estaba a punto de comenzar. Savannah Caldwell estaba de pie en la suite nupcial frente a un espejo enorme, el peso de su vestido de novia presionándola como una verdad tácita. El vestido era un exquisito satén marfil con un corpiño ajustado y cuentas intrincadas que brillaban bajo la suave luz. Era el tipo de vestido diseñado para los cuentos de hadas. Pero Savannah sabía que no debía creer en los cuentos de hadas. Había pasado gran parte de su vida en salas de juntas y negociaciones. Como para dejarse influenciar por las ilusiones, su reflejo mostraba a una mujer serena, su piel morena oscura luminosa contra la tela pálida, su cabello peinado a la perfección, pero debajo del exterior cuidadosamente curado. Algo dentro de ella se sentía mal. La sensación había estado allí durante meses, un susurro silencioso en el fondo de su mente, una advertencia que había ignorado. Este matrimonio no se basó en el amor. Su prometido William Whitmore III era todo lo que la alta sociedad consideraba deseable: alto, refinado, bien educado y, lo más importante, de un linaje que se jactaba de generaciones de riqueza e influencia. Pero esa riqueza se estaba desvaneciendo. El nombre Whitmore, una vez una dinastía, luchaba por mantener su lugar detrás de una elaborada máscara de prosperidad. Su fortuna se había estirado al máximo, por lo que la familia de Van, por otro lado, representaba el éxito moderno. El nombre Caldwell se había convertido en sinónimo de innovación e inversiones de vanguardia. Sus padres, los multimillonarios hechos a sí mismos, habían construido su imperio desde cero. Exigían respeto en todas las esferas en las que entraban, y para ellos este matrimonio no era más que un movimiento estratégico. Su madre lo había enmarcado como una oportunidad, una fusión de vieja riqueza y nuevo poder. Su padre, siempre pragmático, le había asegurado que el amor era secundario a la compatibilidad. El amor se desvanece, había dicho más de una vez, pero una asociación sólida perdura, y Savannah había estado de acuerdo. No era que despreciara a William. Al principio, incluso se había sentido intrigada por su encanto sin esfuerzo, la forma en que se comportaba con tranquila confianza, pero a medida que pasaban los meses, ese encanto revelaba grietas. Había algo: la forma en que hablaba de las personas diferentes a él, comentarios sutiles que dejaban un regusto a desdén, la forma en que desestimaba su carrera como un pasatiempo a pesar del hecho de que ella era una de las estrategas más jóvenes y exitosas en su campo, la forma en que parecía creer que al casarse con alguien, ella era una de las personas más jóvenes y exitosas de su campo, ella le estaba haciendo un favor. Había tratado de alejar esos pensamientos. Se había recordado a sí misma que los matrimonios como el de ellos eran comunes en su mundo, que el amor no era un requisito previo para el éxito. Pero ahora, de pie en esa habitación, la realidad de su decisión la miraba fijamente. Se preguntó si había cometido un error. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Su madre, Evelyn Caldwell, entró primero. Regia como siempre, con un vestido solo un poco menos elaborado que el de incluirla. No es que ella esperara que lo hiciera. Se encontró parada cerca de la fuente momentáneamente sola cuando escuchó una conversación en voz baja entre dos invitados hombres mayores, socios comerciales de la familia Williams. Movimiento inteligente de su parte, dijo uno de ellos girando su whisky. Tiempo, el mismo al imperio Caldwell. Esa chica tiene la clase de dinero que
Podría mantener el nombre Whitmore relevante por otro siglo. El otro hombre se rió entre dientes. Jugó bien. Ella cree que está consiguiendo un marido, pero le está consiguiendo una inversión. Savannah sintió que algo dentro de ella se tensaba. Volvió su mirada hacia William mirando, mientras se reía de algo. Dijo uno de sus amigos humano, descansando ligeramente sobre el hombro de un viejo amor que siempre había estado demasiado cerca. Sus dedos curvados alrededor del tallo de su copa de champán. Tal vez ella había sabido la verdad todo el tiempo. Esto no era un matrimonio, era un trato de negocios, y ella era el activo. El pensamiento le revolvió el estómago. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de ser la que dictaba los términos, pero parada aquí en medio de una boda que se suponía que era suya, rodeada de personas que vieron ella como nada más que un trampolín, se dio cuenta de que nunca había tenido el control en absoluto. Todavía no. Pero eso estaba a punto de cambiar. La finca Whitmore brillaba bajo el peso de su propia grandeza. Desde el exterior la recepción de la boda parecía impecable, una mezcla perfecta de tradición, riqueza y estatus. Bajo un vasto dosel de luces centellantes, los invitados de élite se movían sin esfuerzo bebiendo champán en copas de cristal. Su risa se mezclaba con el suave zumbido de un cuarteto orquestal. Savannah estaba entre ellos, su postura serena, su sonrisa sin esfuerzo, la imagen perfecta de una mujer que pertenecía a este mundo, pero debajo de la superficie algo dentro de ella había cambiado. Todavía podía escuchar sus voces. El hombre de negocios que tan casualmente la había reducido a una inversión. Ella no era ingenua, había crecido en un mundo donde la riqueza dictaba alianzas, donde los matrimonios a menudo se orquestaban por poder en lugar de amor. Ella había aceptado que, cuando ella aceptó este compromiso, pero sabiendo algo en teoría y experimentándolo de primera mano, eran dos cosas diferentes. William ni siquiera la había mirado desde que llegaron a la recepción. Prosperó entre estas personas, deslizándose a través de las conversaciones con una facilidad que casi era practicada, como un actor pronunciando sus líneas en un escenario por el que había caminado 1000 veces antes. Se sentía perfectamente en casa mientras ella estaba allí de pie, distante, un elemento fijo en una actuación diseñada para mantener la ilusión de una inquebrantable sonrisa de dinastía. Querida, la voz de su madre era suave, pero la orden era firme. Evelyn Caldwell era una mujer que entendía la importancia de las apariencias. Su vestido de un rico azul marino que acentuaba su porte regio brillaba bajo las luces. Cuando se puso al lado de su hija, la gente está mirando. Savannah forzó las comisuras de su boca hacia arriba, pero la sonrisa se sentía extraña. Los ojos de Evelyn se desviaron brevemente hacia William, que estaba cerca de la barra hablando animadamente con un grupo de hombres. Está trabajando bien en la sala, observó. Eso es bueno, esto es lo que esperábamos. Esperaba esa palabra otra vez. Deberías mezclarte más. Evelyn continuó. Allí hay gente importante aquí esta noche. Los dedos de Savannah se curvaron alrededor del tallo de su copa de champán. ¿Importante para quien? La sonrisa de su madre permaneció inquebrantable. Para ti, para tu futuro. Savannah exhaló lentamente. Sabía que no tenía sentido discutir. Evelyn se había pasado la vida navegando por habitaciones. ¿Cómo estás? Entendía la mecánica del poder y la influencia mejor que nadie. Para ella, esto no era solo una recepción de boda, era el comienzo de un imperio. Un movimiento estratégico que aseguraría que el nombre Caldwell tuviera peso en círculos incluso más antiguos que el dinero mismo. Y Savannah era la pieza que se había tocado en el salón de recepción. William captó su mirada. Levantó su copa ligeramente. Un brindis silencioso. Una actuación para los espectadores. Ella devolvió el gesto. El movimiento era automático, pero su estómago se retorció al darse cuenta de que esto era todo lo que podía esperar de él ahora. Una serie de gestos. Una asociación en el papel, y sin embargo, las grietas en su máscara comenzaban a mostrarse. Lo vio en la forma en que le hablaba a su familia. La forma en que su cortesía se sentía forzada, como una obligación en lugar de un esfuerzo genuino, cuando saludó a su padre. Richard Caldwell. El apretón de manos fue firme pero breve. Su intercambio fue breve. William siempre había desconfiado de Richard, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Tal vez porque Richard era un hombre hecho a sí mismo, alguien que había construido su imperio de la nada, mientras que William había respondiendo preguntas sobre sus planes de luna de miel, su futuro compartido, sus aspiraciones como pareja de recién casados, todo mientras William continuaba su actuación fingiendo ser el esposo devoto, el yerno perfecto, el heredero encantador de un legado en ruinas. Pero ella lo conocía ahora. Vio la ligera caída de sus labios cuando pensó que nadie la estaba mirando. Él destello de irritación cuando un invitado mencionó su éxito en lugar del de la rigidez en sus movimientos a medida que avanzaba la noche, como si estuviera conteniendo algo oscuro, hirviendo a fuego lento debajo de la superficie, y luego todo encajó en su lugar. Ella no había tenido la intención de escuchar la conversación, se había estado moviendo entre la multitud, zigzagueando entre los invitados, cuando captó su voz, la voz de Williams, lo suficientemente presumida como para enviarle un chip por la columna vertebral. El movimiento más inteligente que he hecho, estaba diciendo. Que sus amigos se rieron entre dientes. Lo hace sonar como un trato de negocios. Uno de ellos bromeó. Williams se encogió de hombros. Eso es lo que es el matrimonio, ¿no?
Savannah dejó de respirar, giró la cabeza ligeramente lo suficiente para verlo, para ver la forma en que se apoyaba contra la barra relajado, seguro de sí mismo, la forma en que hablaba de ella, como si no fuera nada más que una decisión calculada. Su estómago se revolvió. Siempre lo había sabido, ¿no? En el fondo lo había sabido, pero escucharlo así dicho tan descuidadamente, tan confiadamente, destrozó cualquier ilusión a la que pudiera haberse aferrado. Ella no era una compañera para él, era un medio para un fin, y en ese momento algo dentro de ella se endureció. Ella no era una mujer que se dejara usar, y si William pensaba que esta era su victoria, estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. El aire dentro de la finca Whitmore estaba denso con el aroma de colonia cara, vinos raros y la tensión subyacente que se había instalado entre ella y William. La noche continuó con la suave elegancia esperada de un evento de esta escala: música, suaves risas practicadas y el tintineo de copas de cristal mientras se hacían brindis en su honor, pero para Savannah la ilusión cuidadosamente curada había comenzado a desmoronarse. Había pasado la última hora recorriendo la recepción, reconociendo a los invitados, asintiendo con la cabeza ante los cumplidos, respondiendo preguntas educadas pero indiscretas sobre su futuro. Ahora todo era mecánico, la calidez que una vez había forzado en sus expresiones se había agotado, dejando solo los restos de una actuación practicada. Su esposo no le había hablado directamente desde su saludo escenificado a la entrada, ni una vez lo había visto trabajar en la habitación. Su expresión era perfecta, su voz tenía la mezcla justa de encanto e intelecto, pero también había visto la forma en que reaccionaba cada vez que se mencionaba su nombre en las conversaciones, una ligera caída de sus labios, un destello de algo detrás de su mirada. No estaba acostumbrado a compartir el centro de atención y, a medida que avanzaba la recepción, esa comprensión se volvió más dolorosamente clara. Se encontró sentada en la mesa principal, rodeada de miembros clave de ambas familias, mientras la conversación tomaba un giro inevitable hacia las finanzas. Savannah había anticipado esto. El nombre Caldwell era sinónimo de riqueza, nueva riqueza, pero riqueza. No obstante, su familia había construido su imperio a partir de desde cero, asegurando el dominio tanto en el mundo de la tecnología como en el de la inversión. Whitmore, por otro lado, era un nombre que una vez tuvo poder. Ahora CL está desesperadamente en busca de su antiguo prestigio, y William en su mente había hecho el movimiento más inteligente posible. Se había casado con el futuro, pero lo que no había previsto era que la familia Caldwell no le diera libremente. Mi esposa y yo estábamos discutiendo antes lo hermosa que resultó esta noche juntos. Uno de los tíos de Williams estaba diciendo que girar es beber, un gran asunto. Imagino que costó una pequeña fortuna orquestar algo de esta escala. Savannah lo sintió antes de verlo. El ligero endurecimiento en los hombros de Williams. La tensión en el aire a su alrededor. Ella sabía lo que estaba esperando. Estaba esperando a alguien, preferiblemente a su padre, para confirmar lo que siempre había asumido, que la familia Caldwell había aceptado la factura de este espectáculo, que esta noche fue otra generosa contribución de los recursos inagotables de su esposa. Richard Caldwell, sin embargo, era un hombre que no atendía a las suposiciones. Bueno, su padre dijo tomando un sorbo medido de su whisky, nos aseguramos de que las responsabilidades financieras se dividieran de manera justa. Después de todo, esto era una unión de iguales. Las palabras fueron suaves, deliberadas y aterrizaron como un martillo contra Glass. Savannah no tuvo que mirar a William para saber que estaba furioso. Podía sentirlo irradiando de él. La furia silenciosa debajo de su exterior cuidadosamente compuesto. Durante meses había estado operando bajo la creencia de que el matrimonio con ella le otorgaría acceso sin restricciones a la riqueza de Caldwell. Cualquiera que fueran las dificultades financieras que enfrentara su familia, se aliviarían rápidamente con su nueva posición. Esta no era la primera vez que Savannah había sentido este derecho en él. Había habido pequeñas señales en el camino, comentarios sutiles sobre lo bien que estaba, bromas que en realidad no eran bromas sobre lo afortunado que era de haber encontrado una esposa que nunca tendría que preocuparse por el dinero, y luego, más recientemente, comentarios casuales sobre su trabajo, sobre cómo con la cantidad de dinero que tenía no necesitaba dedicar tanto tiempo a su carrera. Él había asumido que como su esposa ella existiría como una extensión de sus ambiciones, que su riqueza era simplemente una dote tácita, algo que se fusionaría sin problemas con sus propios activos. Ahora, con la realidad hundiéndose en que la familia Caldwell no entregaba cheques en blanco ni siquiera a su propia sangre, Savannah sabía que estaba hirviendo aquí. Se recuperó rápidamente, por supuesto, y siempre hacía una sociedad. William dijo suavemente, sus labios se curvaron en una sonrisa cuidadosa, esa siempre fue la intención, pero ella lo escuchó, el borde afilado debajo de sus palabras, estaba furioso. El resto de la mesa se había movido, pero Savannah permaneció hiperconsciente del hombre sentado a su lado, de la forma en que apretaba y aflojaba la mandíbula, de la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente contra el mantel blanco prístino. Por primera vez esa noche, sintió algo cercano a la satisfacción. El equilibrio de poder estaba cambiando y William lo sabía.
Capítulo 4. El punto de ruptura. Después de la parte de la cena de la recepción, los invitados que habían concluido fueron alentados a moverse libremente por la propiedad disfrutando de las diversas secciones de entretenimiento preparadas para la noche. Algunos se reunieron en la barra libre, otros se aventuraron al gran balcón donde una segunda orquesta tocaba bajo el cielo estrellado. Savannah se dirigió hacia los jardines, necesitando espacio para pensar, apenas había puesto un pie en el camino de piedra. Cuando escuchó pasos detrás de ella, William no necesitó darse la vuelta para saber que era él, se puso a caminar a su lado en silencio por unos momentos, sus manos metidas en los bolsillos, luego en voz baja, pero con el inconfundible tono de ira contenida, dijo: «No me di cuenta de que tu familia era tan calculadora». Savannah inhaló lentamente, manteniendo su expresión neutral, dividiendo los costos de manera justa, una unión de iguales. William soltó una risa corta y sin humor. Esa es una forma interesante de decirlo. Ella sabía lo que quería decir, no estaba enojado por el dinero en sí, estaba enojado por lo que simbolizaba al negarse a financiar la boda por completo. Su familia había hecho una declaración, no le entregaban una llave de la bóveda. Savannah giró la cabeza ligeramente, encontrando su mirada con su máscara habitual de encanto. Se había ido reemplazado por algo más frío, había pasado su vida creyendo que era superior a personas como ella, y sin embargo aquí estaba él. Dependiendo de ella, vio la humillación en sus ojos, y entonces supo sin una sombra de duda que esto no era una asociación, esto era una guerra silenciosa librada a través de palabras afiladas y amenazas veladas, y la primera batalla acababa de ganarse. El resto de la noche pasó en un borrón. William regresó a su actuación riendo con los invitados, convirtiéndose en él centro de atención una vez más, pero Savannah lo vio ahora, vio las grietas, el resentimiento hirviendo a fuego lento debajo de su piel. Debería haberse sentido incómoda, pero en cambio sintió algo más: poder. Por primera vez desde que este compromiso había sido arreglado, ella era la que tenía la ventaja. William había creído que se casaría con una rica, pero la había subestimado, y esta noche se había dado cuenta de su error. El aire dentro de la finca Whitmore todavía estaba con el peso de las revelaciones de la noche. La imagen cuidadosamente construida de la boda perfecta permaneció intacta para el mundo exterior, pero debajo de ella, las tensiones servían invisibles pero palpables para aquellos que sabían dónde mirar. Savannah se movió por el salón de recepción con la misma gracia serena que había mantenido durante toda la noche. Había pasado años perfeccionando esta habilidad, el arte de parecer inquebrantable, de sonreír incluso cuando sentía que el suelo se movía bajo sus pies, pero ya no estaba sonriendo. Estaba observando a William mientras entretenía a los invitados. Sus movimientos practicaban, su tono era suave. Observaba la forma en que sus dedos se apretaban sutilmente alrededor de su copa de champán cuando surgían ciertos temas, conversaciones sobre negocios, sobre estabilidad financiera, sobre asociaciones. No había hablado con ella directamente desde su encuentro en el jardín. Ella sabía por qué estaba calculando, sopesando sus opciones, considerando su próximo movimiento, y Savannah estaba esperando. Ahora lo conocía, sabía cómo funcionaba su mente. Era un hombre que había sido criado en la creencia de que era superior, no porque hubiera construido algo por sí mismo, sino por el legado que llevaba, pero esta noche ese legado había sido expuesto por lo que era fachada, y ella había visto la mirada en sus ojos cuando se dio cuenta de que ella no iba a ser su salvavidas. Esa mirada había sido peligrosa, el tipo de mirada que un hombre como William usaba cuando se sentía impotente, y los hombres impotentes a menudo buscaban formas de recuperar el control. Fue durante el primer baile de la noche que el cambio se hizo innegable. La orquesta tocó una melodía lenta y envolvente mientras el piso se despejaba para la novia, y el novio. Savannah sintió la mano de William en la parte baja de su espalda mientras la guiaba hacia el baile. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados para los ojos que miraban, pero ella podía sentirlo: la tensión en su agarre, la forma en que sus dedos presionaron solo una fracción demasiado fuerte contra su cintura, como si le recordaran algo. «Has estado callada», murmuró su voz baja mesurada. «Tú también lo has hecho». Ella respondió, su tono ligero y sin afectación. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero no había nada cálido en eso. El baile continuó, cada paso una conversación silenciosa. Ella una vez había imaginado cómo se sentiría su baile de bodas, había pensado que tal vez si nada más habría un momento, solo uno, donde podría olvidar todo lo demás y creer, aunque solo fuera por un segundo, que esto era real, pero no había calidez en la forma en que la sostenía, ninguna ternura en la forma en que la guiaba por la pista, solo había cálculo y resentimiento. Cuando el baile terminó, Savannah se disculpó, necesitando un momento lejos de la creciente intensidad de la noche. Se dirigió hacia la gran escalera buscando un respiro de las miradas y expectativas que la rodeaban, y luego escuchó esas voces masculinas lentas y divertidas que venían de más allá de la puerta arqueada que conducía al Cigar Lounge, uno de los muchos espacios reservados para los hombres de élite del círculo social Whitmore. Podría haber seguido caminando, pero luego escuchó su nombre, el movimiento más inteligente que he hecho. La voz de Williams arrastrada con la arrogancia suficiente para enviar un escalofrío por sus venas. La respuesta llegó en risas profundas, y sabías, risas de hombres que entendieron exactamente lo que quería decir. «Lo dices como si fuera difícil». Uno de ellos se burló. «Vamos, Whitmore, todos lo vimos. Ella es el premio del siglo». Savannah se quedó sin aliento. «Es una inversión
William corrigió suavemente el tipo que vale la pena a la larga. Otra oleada de risas, sintió que algo dentro de ella se calmaba, no era ira, ni siquiera un rastro, solo una claridad fría, una comprensión que había sospechado, por supuesto, había sabido de alguna manera tácita, que este matrimonio nunca había sido sobre el amor, pero oírlo decirlo tan claramente, tan abiertamente, sin vacilación y vergüenza, eso era algo completamente diferente. Debería haberse alejado y luego haberlo dejado pasar, dejarlo disfrutar de su propia importancia, dejarlo pensar que había ganado el juego que estaba jugando, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y caminó directamente a través de la puerta arqueada. La conversación se detuvo al instante. William, descansando en una silla de cuero de respaldo alto, levantó la vista y sonrió. Congelado en su lugar mientras el aire en la habitación cambiaba, los otros hombres intercambiaron miradas, inseguros de si quedarse o irse. Savannah sostuvo su mirada dando un paso adelante. Más adentro la habitación su expresión era ilegible. No te detengas por mi causa, dijo a la ligera. Sonaba como una discusión fascinante. Los dedos de Williams se curvaron alrededor del apoyabrazos de su silla. Un destello de algo cruzó su rostro, molestia tal vez, o irritación por ser interrumpido o atrapado. Savannah dijo suavemente, solo me estaba llamando. Inversión terminó. Por su voz incluso un latido de silencio, uno de los hombres se aclaró la garganta moviéndose torpemente. Savannah dio otro paso más cerca. Era la primera vez desde la ceremonia que ella realmente lo había mirado, y ahora lo veía exactamente como era. Él era un hombre que pensaba que había ganado, pero ella era Savannah Caldwell y William acababan de cometer un error. Muy grave. Capítulo 5. El momento de Rec. El momento se extendió entre ellos pesado e irrompible. Savannah dejó que el silencio asentara su presencia sola, cambiando el poder en la habitación en la que lo había atrapado. El acto lo expuso frente a los mismos hombres que habían pasado la noche brindando por su inteligencia. La sonrisa de William vaciló por el momento más breve, su máscara resbalándose lo suficiente para que ella captara el destello de inquietud en sus ojos. No necesitaba decir nada más. Había visto lo que necesitaba ver, así que se dio la vuelta y se alejó dejando que el peso de su silencio lo aplastara. Para cuando regresó al salón de recepción la celebración estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebiendo, bailando, ajenos a la fractura que se había formado debajo de la superficie de la noche. Savannah se movió entre la multitud deteniéndose. Solo cuando sintió una presencia familiar a su lado. ¿Estás bien? La voz de Carter era tranquila, pero sabiendo que exhaló lentamente. Su mirada se desvió por la habitación encontrando a William exactamente donde sabía que estaría, entre las personas que todavía creían en su máscara, que todavía pensaban que era lo que pretendía ser. No la había mirado desde que dejó el Cigar Lounge y ella sabía por qué, porque él sabía por primera vez en su vida. William Whitmore no era el que tenía el control. Troul ya no. Y Savannah, ella apenas estaba comenzando. La recepción había llegado a su crescendo. La risa era más fuerte, las conversaciones más animadas, el champán fluía libremente mientras la noche se extendía hasta tarde horas, pero debajo del gran espectáculo de riqueza y tradición Savannah sintió que algo cambiaba, algo inevitable, como una tormenta formándose en el horizonte. Había visto a William desatarse viajando toda la noche, había sentido la forma en que su máscara había comenzado a resquebrajarse desde que su padre le dejó en claro que él no sería el salvavidas financiero con el que William había contado. Había visto sus frustraciones hervir a fuego lento bajo la superficie, visto la forma en que su agarre se había apretado durante su baile, la forma en que sus palabras se habían agudizado cuando le habló en el jardín, y ahora podía sentirlo, el momento en que ese resentimiento cuidadosamente controlado se desbordaría. Estaba de pie cerca del centro del salón de baile, rodeada de invitados que todavía creían en la ilusión, esperando el siguiente gran momento de la noche, el pastel de bodas. Una imponente obra maestra de blanco y oro había sido llevada al escenario principal, brillando bajo la suave iluminación. El corte del pastel era una tradición, un gesto simbólico de unidad. El primer acto, una pareja actuó junta como marido y mujer. Savannah una vez había imaginado este momento de manera diferente, pero de nuevo una vez había imaginado muchas cosas diferentes. Se movió hacia el pastel mientras los invitados dirigían su atención al un par de horas después. William ya estaba allí esperando con una sonrisa practicada en sus labios, pero ella lo vio ahora. Todavía estaba furioso por su último encuentro, todavía estaba furioso por el hecho de que ella lo había humillado, primero al negarle el acceso financiero que había esperado y luego al atraparlo en el acto de degradarla abiertamente. Era un hombre que siempre había creído que estaba por encima de las consecuencias, pero esta noche le habían recordado que incluso un Whitmore podía caer. Ella se puso a su lado con cuidado de no dejar que sus cuerpos se tocaran. Las cámaras los enfocaban. Cada movimiento de ellos documentado, inmortalizado. Un cuchillo de plata fue colocado en su mano. William también lo alcanzó. Sus dedos rozaron los de ella. El peso de la hoja entre ellos se sintió más pesado de lo que debería. Cortaron juntos la primera capa con un movimiento limpio y preciso. Los aplausos fueron educados, destellos de cámaras brillantes, y luego vino la fiesta. Todos estaban esperando la tradición donde los recién casados se alimentaban mutuamente del primer bocado. Savannah dudó solo por una fracción de segundo. Tomó un pequeño trozo con cuidado,
equilibrándolo en su tenedor antes de levantarlo hacia sus labios. William sostuvo su mirada mientras lo aceptaba. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente mientras masticaba y luego fue su turno. Ella sabía lo que vendría antes de que sucediera. Lo supo por la forma en que tomó un trozo mucho más grande de lo necesario. Lo supo por la forma en que su agarre en el pastel se apretó ligeramente. Él y en ese breve momento fugaz pudo verlo. Su ira, su ego magullado, su necesidad de reclamar el poder. De cualquier manera pequeña que pudiera. Ella lo vio venir, pero no se movió porque algunas cosas necesitaban ser vistas con un movimiento rápido y deliberado. William levantó el trozo de pastel y lo empujó directamente a su cara. La habitación quedó en silencio por un momento. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Un glaseado espeso y azucarado se esparció por su mejilla, sus labios, sus pestañas, la crema cubrió su piel goteando sobre el delicado encaje. De su vestido algunos invitados soltaron una risa nerviosa insegura de si esto debía ser parte del espectáculo, pero Savannah no se reía, no se movió, no habló, simplemente se quedó allí de pie, dejó que el silencio se estirara dejando que el peso de lo que acababa de hacer se asentara en el aire. William había esperado risas, había esperado que la gente lo ignorara, que ella siguiera el juego, que sonriera y lo limpiara como si todo hubiera sido una broma inofensiva, pero Savannah Caldwell no era una mujer que tolerara que la tomaran por tonta, y esta noche William Whitmore finalmente había exagerado su mano. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Savannah pudo escucharlos, suaves y agudos como el susurro de la tela en una habitación por lo demás tranquila. ¿Eso acaba de pasar? Él simplemente le arrojó ese pastel en la cara. Eso no fue juguetón, ese fue el sonido del vaso de alguien siendo dejado apresuradamente, silenciosos que ondulaban entre la multitud de abajo. Todo lo que sintió con certeza detrás de ella. La recepción continuó. O al menos la gente intentó fingir que así era. La banda volvió a tocar, el personal de pesa siguió sirviendo y los invitados hicieron todo lo posible por actuar como si nada hubiera pasado, pero la energía había cambiado, la ilusión se había resquebrajado. Algunos invitados miraron hacia las puertas como si contemplaran una salida temprana. Otros intercambiaron miradas cómplices, sus conversaciones ahora eran silenciosas, especulaciones espesas flotando en el aire, algunos incluso se atrevieron a reír, risas incómodas que apenas ocultaban su inquietud, y luego estaba William, todavía de pie junto al pastel de bodas, su sonrisa vacilante, sus dedos curvados a los costados. Había esperado una reacción, pero no esta. Había esperado que ella se riera, que limpiara el glaseado con una sonrisa juguetona para dejarlo salirse con la suya. Pero Savannah no había hecho ninguna de esas cosas, no había gritado, no había tomado represalias, no había causado una escena. En cambio, se había ido y al hacerlo, había dejado que el silencio hablara por sí solo. Pasó junto a los camareros de Frozen, pasó junto a los invitados que desviaron la mirada más allá de la suya. Familia que permaneció inmóvil mirando. Carter fue el primero en moverse, había estado sentado en una mesa cercana, pero en el momento en que Savannah se dio la vuelta se alejó de William. Él estaba de pie, su mandíbula apretada, su mirada aguda. Ella no dijo nada cuando pasó a su lado y él no le preguntó si estaba bien. No necesitaba hacerlo, ya sabía la respuesta. La gran escalera que conducía a la suite nupcial se sintió más larga que antes esa noche. Con cada paso que subía era muy consciente de los ojos, todavía sobre ella, el peso del momento, presionando la habitación de abajo. Estaban esperando, hambrientos de drama, esperando una confrontación que convertiría esto en algo de lo que podrían chismorrear durante años, pero ella no les daría nada de eso. Las puertas de la suite se cerraron detrás de ella con una finalidad silenciosa, aislándola del espectáculo que había dejado detrás de la música, la risa, el murmullo de voces. Todo se desvaneció amortiguado por los gruesos muros de la propiedad ahora distante, como si perteneciera a otro mundo por completo. Se movió hacia el tocador, su reflejo captó su atención. La mujer que la miraba ya no era la novia perfecta, ella era algo completamente diferente. Extendió la mano y rozó con los dedos el glaseado que todavía le quedaba en la mejilla. Sus movimientos fueron lentos, deliberados, no hubo temblores, ni vacilaciones, solo determinación. El golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos, no respondió, pero se abrió de todos modos. Su madre entró primero, deslizándose por la habitación con la misma gracia sin esfuerzo que siempre llevaba. El vestido de Evelyn Caldwell brilló bajo la suave iluminación. Su expresión compuso, su postura regia, pero Savannah vio más allá, vio la agudeza en los ojos de su madre, la furia silenciosa que hervía a fuego. Lento bajo la superficie detrás de ella, Richard Caldwell siguió su presencia, más pesada, más imponente, cerró la puerta detrás de él, su mandíbula se trabó, sus manos se apretaron en puños a los costados. Ninguno de los dos habló al principio, luego Evelyn rompió el silencio. No tienes que volver allí abajo. Savannah encontró la mirada de su madre a través del espejo. Su propia expresión, ilegible. Esto no se trataba solo del pastel, se trataba de todo lo que había llevado a este momento, las advertencias que había ignorado, las elecciones que había hecho.
Creyendo que podía manejar un hombre como William Whitmore, se había equivocado. Su padre exhaló bruscamente caminando hacia un lado de la habitación arrastrándose una mano sobre su mandíbula como si tratara de contenerse. Savannah lo había visto enojado antes, pero nunca así, nunca con una furia tan tranquila, tan controlada, tan peligrosa. Se giró completamente para enfrentarlos. Esto se acabó. Evelyn no se inmutó. Richard dejó de caminar. Su madre inclinó la cabeza ligeramente, su mirada buscando el rostro de Savannah, buscando vacilación, por duda, por cualquier señal de que pudiera vacilar. No encontró nada. Bueno, Richard, dijo, su voz como acero, porque si no te estuvieras alejando de esto te habría sacado yo mismo. Algo de la tensión en los hombros de Savannah se alivió. Su madre dio un paso adelante, alcanzando sus manos, apretándolas suavemente. No tienes que hacer una declaración esta noche, Evelyn, dijo cuidadosamente, su voz medida, pero mañana cuando el mundo despierte necesitan saber exactamente dónde estás parado, y lo harán. No habría una declaración de relaciones públicas cuidadosamente redactada, ningún intento de convertir esto en algo salvable. Ella no sería la mujer que se quedó, ella no sería la esposa que tolerada falta de respeto, ella sería la mujer que se alejaría. Un segundo golpe sonó en la puerta, esta vez más agudo y urgente. Richard la abrió antes de que Savannah pudiera responder, revelando a Carter parado allí, su rostro oscuro. El viene aquí. La habitación se tensó. Evelyn suspiró largo y lento como si hubiera esperado esto, pero hubiera esperado un poco más de tiempo. La mandíbula de Richard se tensó. Savannah no necesitaba preguntar a quién se refería, por supuesto William vendría, porque esto era lo que los hombres como la hacían, empujaban los límites, probaban límites, exigían explicaciones cuando las cosas no salían como querían, y esta noche estaba a punto de aprender que Savannah había terminado de darle ninguna. Enderezó sus hombros, alisando la tela de su vestido donde los restos de pastel todavía se aferraban entonces con el mismo aplomo, sin esfuerzo, que su madre había llevado toda su vida. Se giró hacia la puerta. Déjelo entrar. Capítulo 7. El adiós final. El golpe en la puerta fue agudo, impaciente. Richard se tensó. Carter exhaló por la nariz. Su mandíbula se cerró mientras daba un paso hacia un lado, colocándose justo detrás de su padre. Evelyn permaneció inmóvil, sus ojos fríos e ilegibles. Savannah, sin embargo, permaneció exactamente donde estaba, parada en el centro de la habitación. Los restos de glaseado todavía se aferraban a la delicada tela de su vestido. No se inmutó, no se preparó, había estado esperando esto. Richard abrió la puerta antes de que William tuviera la oportunidad de tocar de nuevo. En el momento en que entró, la atmósfera cambió. Los zapatos lustrados de Williams se hundieron en la gruesa alfombra. Su mirada recorrió la habitación, absorbiendo cada detalle. El vestido manchado. Savannah, de pie. Sus padres la flanqueaban como una pared de poder, silencioso e inquebrantable. Su sonrisa se había ido. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Savannah la captó. El destello de irritación en sus ojos. La forma sutil en que sus dedos se crisparon a sus costados. Había venido aquí esperando tomar el control para suavizar las cosas, para reafirmar su autoridad sobre una situación que hacía mucho que se le había escapado de las manos, pero este no era su dominio. Él no tenía el control aquí. El silencio se alargó espeso y sofocante. William se aclaró la garganta forzando una sonrisa. Los restos de su arrogancia todavía se aferraban a él como una segunda piel. Vine a hablar. Savannah no dijo nada, no se movió, no parpadeó, solo se quedó allí mirándolo de la manera en que uno podría observar un fuego ya reducido a brasas. El silencio se alargó más de lo esperado, y por primera vez esa noche William se movió sobre sus pies. Su confianza vaciló, sus dedos se curvaron en puños. ¿De verdad vas a hacer esto? Su voz era baja, justo por encima de un susurro, pero en el silencio de la habitación se sentía ensordecedor. Aléjate de este matrimonio por una broma. Todavía Savannah no dijo nada. Su mandíbula se apretó, su frustración burbujeando la superficie. Esto es ridículo, Savannah. El espeto era solo un poco de pastel, estaba siguiendo la tradición. Todos rieron, nadie rió. Su voz cortó el aire, aguda e inflexible. Era la primera vez que le hablaba desde que se alejó escaleras abajo, y las palabras aterrizaron como una cuchilla contra su orgullo. El músculo de su mandíbula saltó. Así que eso es todo. Entonces su sonrisa regresó, pero esta vez fue forzada. Hollow, vas a humillarme delante de todos, hacer un espectáculo de esto por nada. Richard cambió ligeramente su presencia, una advertencia tácita, pero Savannah no necesitaba protección, ella ya había ganado. Dio un paso adelante, inclinando la cabeza ligeramente mientras lo miraba, no con ira ni con odio, sino con algo mucho peor, indiferencia. Esto nunca iba a funcionar. La certeza en su voz hizo que algo en él se tensara, algo a lo que no estaba acostumbrado a sentir. Él había esperado el control, él había esperado ser el que dictara los términos, el que tomara las decisiones. Nunca había esperado perder, y sin embargo aquí estaba de pie frente a una mujer que ya había tomado una decisión. Saludó bruscamente, su máscara se deslizó por el momento más breve antes de obligarse a sonreír, así que ahora extendió los brazos ligeramente como si presentara una gran actuación. ¿Crees que puedes simplemente irte? El mundo no funciona así, Savannah. La gente no puede simplemente reescribir las reglas cuando no le gustan. Ella sonrió entonces, pero no fue cálido, no era suave, no era para calmar ni consolar, era una sonrisa de certeza, una sonrisa de poder tranquilo e inquebrantable. Que ya tengo, y eso fue todo, ese fue el final. William se quedó allí un momento más, como si esperara que alguien le dijera que esto no era real,
que estaba mintiendo, que esto era solo un lapso momentáneo de juicio, pero nadie lo hizo porque todos en esa habitación sabían la verdad. Savannah Caldwell había terminado, la comprensión lo golpeó de repente, hundiéndose en sus huesos, envolviéndose alrededor de su garganta como un tornillo de banco, giró sobre sus talones y salió sin decir otra palabra, la puerta se cerró detrás de él, el sonido final, absoluto. Savannah se quedó quieta, inmóvil, el peso de la noche presionándola, pero no de la manera que esperaba. Había imaginado este momento, mucho antes de haber caminado por ese pasillo, antes de haberse dejado arrastrar por la ilusión de control, siempre se había imaginado a sí misma rompiéndose eventualmente, pero no había esperado que sucediera así, no tan de repente, no tan completamente y sin embargo, mientras el silencio se extendía por la suite nupcial, no había duda en su mente que su madre fue la primera en moverse dando un paso hacia ella con la misma gracia tranquila que había tenido toda su vida. Evelyn Caldwell nunca había sido de las que alzaban la voz, nunca había sido de las que actuaban impulsivamente, había estado observando a Savannah de cerca toda la noche esperando saber que este momento llegaría. Extendió la mano para apartar un mechón de cabello de la cara de su hija, sus dedos rozaron brevemente los restos de pastel que aún se aferraban a su piel. Nos encargaremos de todo, dijo Evelyn, su voz suave y segura. No había vacilación en sus palabras, ninguna preocupación sobre lo que vendría después, porque siempre había sabido cómo terminaría esto. Su padre Richard permaneció cerca de la puerta, sus manos todavía en sus bolsillos, su expresión ilegible, pero Savannah lo conocía lo suficiente para entender la profundidad de su furia. Si William hubiera sido cualquier otra persona, si hubieran estado en cualquier otro lugar, no habría habido conversación, ninguna confrontación. A puerta cerrada Richard Caldwell habría manejado las cosas de una manera que no dejara lugar a la discusión, pero no se trataba de impulsividad, se trataba de algo mucho más grande que un momento de ira. Savannah respiró lentamente. El cansancio se apoderaba de sus huesos. Quiero que esté listo para la mañana, dijo simplemente. Los labios de su madre se torcieron ligeramente. Lo más cercano a la diversión que jamás había estado. Por supuesto, Carter soltó una risa suave desde donde estaba apoyado contra la pared más alejada. Los brazos cruzados sobre su pecho. William se despertará mañana y se dará cuenta de que toda su vida se derrumbó mientras dormía. Savannah se encontró con la mirada de su hermano. Eso es lo mínimo que se merece. Se giró hacia el espejo una vez más. Su reflejo estaba fracturado por los eventos de la noche. Había entrado en este matrimonio creyendo que podía jugar según las reglas. Creyendo que podía dar forma a los términos para que se adaptaran a ella. Que podía moldear la situación en algo que pudiera controlar, pero el control nunca había estado a su alcance. No de la manera en que había pensado. William había creído que tenía el poder. Había creído que sería como tantas mujeres antes que ella. Dócil, silenciosa. Dispuesta a tolerar la humillación por el bien de las apariencias. Había pensado que podía disminuirla. Que podía empujarla a la sumisión. Nunca había estado más mal. Se alejó del espejo y se volvió hacia su padre para hacer las llamadas. Richard asintió una vez que ya se estaba manejando. Savannah no estaba sorprendida de que su padre no hubiera estado esperando que ella tomara una decisión. Ya había puesto las cosas en movimiento en el momento en que se alejó de la mesa del pastel, en el momento en que dejó en claro que este matrimonio no continuaría. Para cuando William se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. Se movió hacia el armario, la esquina más alejada de la suite, abriendo las puertas adentro, colgó los atuendos que había empacado para una luna de miel que nunca sucedería sin dudarlo, se quitó el vestido de novia arruinado, dejándolo caer al suelo en un montón de seda y encaje, y tomó algo más, algo simple, algo de ella. Richard miró su reloj, tenemos una hora, tal vez menos. Eso fue suficiente, no necesitaba ver las consecuencias, no necesitaba ver cómo William se dio cuenta de que el mundo que había construido a su alrededor se había derrumbado de la noche a la mañana. Para cuando abrió los ojos en la mañana, Savannah Caldwell se habría ido. Si encuentra mi historia interesante y satisfactoria, por favor haga clic para continuar viendo mis próximos videos aquí y no olvides presionar el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias próximas. Gracias por seguir. Bienvenido de nuevo a Midnight Stories. Una prestigiosa beca nunca esperó convertirse en el objetivo de un rival y robar el corazón de un multimillonario. La heredera Naomi Carter, una talentosa cantante negra, obtiene una beca para la Academia Lincoln, la escuela de artes escénicas más elitista para los ricos, pero desde el primer día se convierte en el objetivo de Victoria Kensington, quien se niega a aceptar que Naomi la supere en talento. El odio se profundiza cuando Alex Caldwell, el multimillonario heredero y prometido arreglado de Victoria, se siente atraído por la fuerza y la determinación de Naomi. Decidido a destruir a Naomi, Victoria y su madre Charlotte Kensington orquestan un escándalo para arruinar su reputación, pero con el apoyo de Alex, Naomi contraataca exponiendo ellos oscuros secretos de la familia Kensington en la boda forzada de Victoria, y Naomi irrumpe en el evento revelando la verdad que lleva al arresto de Charlotte, la caída de Richard Caldwell y Victoria,
perdiendo todo como consecuencia. Naomi se convierte en una estrella de la música mientras Alex construye su propia carrera libre del control de su padre. En la noche más importante de la carrera de Naomi, Alex le propone matrimonio no con un anillo sino con un colgante de nota musical que simboliza que quiere recorrer este viaje con ella. No solo ser su destino, esta vez Naomi elige el amor en sus propios términos. No olvides suscribirte al canal para ver más historias geniales. Soy el señor Medianoche. Las luces de la ciudad brillaban contra las imponentes paredes de cristal de Empire Heights, un rascacielos que se erige como testimonio de la riqueza y la exclusividad en el corazón de Nueva York. Dentro de sus opulentos muros, la élite de la sociedad vivía en el lujo, sus vidas dictadas por el poder, la influencia y una incansable búsqueda de estatus. Para Naomi Carter, entrar en este mundo se sentía como entrar en un campo de batalla donde cada mirada era un juicio, cada palabra susurrada un potencial amenaza. Había ganado una beca para la Academia Lincoln, la escuela de artes escénicas más prestigiosa del país, pero a los ojos de sus compañeros privilegiados no era más que una forastera. El primer día en la Academia Lincoln había sido un asalto a sus sentidos: pisos de mármol pulido, grandes candelabros y estudiantes que se comportaban con aire de realeza. Naomi sabía que su talento la había traído hasta aquí, su voz capaz de cautivar a cualquiera que la escuchara. Pero el talento por sí solo no era suficiente para sobrevivir en una escuela donde el linaje importaba más que la habilidad. Había esperado que la ignoraran, lo que no había anticipado era el odio abrasador de Radia. De Victoria Kensington. Victoria lo era todo. Naomi no nació en una familia adinerada y privilegiada y era la hija de Charlotte Kensington, la formidable directora de la academia. La habían preparado desde la infancia para tomar el centro del escenario y ser la estrella de la Academia Lincoln, pero a pesar de sus años de entrenamiento, sus costosos entrenadores vocales y sus actuaciones meticulosamente curadas, nunca había poseído lo que Naomi tenía naturalmente, un talento innegable. Desde el momento en que Naomi cantó en su primera clase de canto, tocando cada nota sin esfuerzo, mientras otros se esforzaban por sí, así Victoria había sentido que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse y odiaba a Naomi por eso. «Apártate de mi camino», Victoria siseó cuando acorraló a Naomi en el pasillo después de clase. Su tono era suave, pero el veneno era inconfundible. «No perteneces aquí, ninguna cantidad de suerte o caridad cambiará eso». Naomi la miró con firme confianza, negándose a ser intimidada. «Me gané mi lugar aquí como todos los demás. Si tienes un problema con eso, es tuyo para lidiar con ello». Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa, pero había fuego en sus ojos. No estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente por alguien a quien consideraba inferior a ella. «Ya veremos sobre eso». No fue solo Victoria, muchos de los estudiantes susurraron sobre Naomi, cuestionando cómo una chica de clase media había logrado entrar en su mundo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con diversión, esperando que se derrumbara bajo la presión, pero entre el mar de miradas escrutadoras un par se destacó: Alex Calvel. Alex nunca se había preocupado mucho por la política de la academia. Como el único hijo de Richard Calvel, un magnate multimillonario de bienes raíces, su futuro había sido planeado mucho antes de que pudiera tomar sus propias decisiones. La música había sido su única vía de escape, pero incluso eso estaba controlado por su padre, que lo veía como nada más que un pasatiempo, algo indigno de una búsqueda seria. Pero desde el momento en que Naomi cantó, sintió que algo se agitaba dentro de él. Su voz no era solo poderosa, estaba viva, llena de emoción de una manera que nunca antes había escuchado. Era el tipo de voz que no solo actuaba, exigía atención, exigía ser sentida. Se sintió atraído por ella, observándola desde la distancia, al principio curioso por la chica que de alguna manera había logrado sacudir los cimientos de la academia en una sola tarde. Era diferente a todos los demás en Lincoln, se comportaba con una fuerza tranquila. Nunca se acobardaba a pesar de la hostilidad que la rodeaba. Cuando otros se habrían rendido bajo el peso del juicio, ella se mantenía más alta. Era ese desafío, esa resiliencia, eso la hizo imposible de ignorar. Victoria, por supuesto, se dio cuenta de que siempre había asumido que Alex eventualmente se enamoraría de ella. Después de todo, eran una pareja perfecta en todos los sentidos. Socialmente, financieramente y políticamente sus familias se conocían desde hacía años y sus padres habían esperado mucho tiempo que terminaran juntos. Pero ahora vio la forma en que Alex miraba a Naomi, la forma en que sus ojos se demoraban un poco demasiado tiempo, la forma en que su expresión se suavizaba cuando ella hablaba era inaceptable. Naomi ya había robado el centro de atención y ahora estaba amenazando con llevarse a Alex también. No, Victoria no lo permitiría. Charlotte Kensington había pasado toda su vida asegurándose de que su hija tuviera todas las ventajas, todas las oportunidades de tener éxito, y ahora una chica sin pedigrí, ninguna riqueza, lo estaba amenazando todo. Naomi tenía que ser tratada de una forma u otra. Esa noche Naomi se sentó sola en el vasto salón de ensayo de la academia, con los dedos trazando las teclas del piano de cola. Había aprendido hace mucho tiempo que la música era su consuelo, su forma de aislarse del mundo, pero esta noche mientras tocaba sintió el peso del día presionándola. Había esperado desafíos, pero el nivel de apertura a la hostilidad era más de lo que había preparado, pero aún así se negó a romper. Si querían que se fuera, tendrían que hacer mucho más que susurrar a sus espaldas. Una voz impresionante rompió el silencio y se giró para ver a Alex.
apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. La mayoría de la gente ya se habría ido. Naomi arqueó una ceja, no impresionada. Si viniste aquí a decirme que no pertenezco, estás perdiendo el tiempo. Alex se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No haría eso. Creo que perteneces aquí más que la mayoría. En realidad lo estudió buscando cualquier indicio de burla, pero no encontró ninguno. En cambio, había algo más en su expresión, admiración genuina. No estaba segura de qué hacer con eso. Victoria no se detendrá. Él continuó acercándose. No le gusta la competencia, especialmente de alguien que es mejor que ella. Naomi soltó una risa corta. Nunca dije que fuera mejor que ella. No tenías que hacerlo, dijo simplemente. Ella lo sabe. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Naomi había pasado el día en guardia sin esperar nada más que hostilidad, pero aquí estaba Alex ofreciendo algo. Ella no había esperado la comprensión, pero no era ingenua, él seguía siendo uno de ellos, todavía parte del mundo que quería expulsarla, no podía permitirse el lujo de confiar en él todavía. No, gracias por la advertencia, dijo fríamente volviéndose al piano, pero puedo manejarme sola. Alex la miró por un momento más antes de asentir, no dudo de eso, y con eso se fue dejando a Naomi con un nuevo pensamiento persistiendo en su mente. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. Los días en la Academia Lincoln se extendieron en semanas y Naomi Carter aprendió rápidamente que cada momento era una batalla. Victoria Kensington se aseguró de que no fuera suficiente que los estudiantes susurraran a espaldas de Naomi. Victoria quería que su humillada aplastada fuera borrada del escenario de la academia antes de que pudiera brillar de verdad. Naomi, sin embargo, no era tan fácil de quebrar. Había luchado toda su vida para llegar a donde estaba y no estaba dispuesta a dejar que una chica rica, malcriada y sus seguidores le quitaran eso. Había aprendido a ignorar los comentarios, los intentos de sabotaje, los empujones no tan accidentales, los pasillos, pero lo que no había esperado era la creciente presencia de Alex Caldwell en su vida. Al principio simplemente la había observado desde lejos, su mirada ilegible, luego había comenzado a aparecer en los ensayos. No estaba programado para quedarse en el Music Hall después de horas, siempre lo suficientemente cerca para observar pero nunca sobrepasando, y luego lentamente comenzó a romper el silencio entre ellos. Realmente no te echas atrás, ¿verdad?, dijo Alex una tarde inclinándose casualmente contra el piano de cola mientras Naomi empacaba su partitura. Ella lo miró imperturbable. ¿Debería? Él sonrió. La mayoría de la gente lo haría. Yo no soy la mayoría de la gente. Alex ya lo sabía, nunca había conocido a nadie como Naomi. Había un fuego en ella, un desafío tranquilo que ardía incluso ante la adversidad. Ella no rogaba por aprobación, no buscaba validación como lo hacían muchos en Lincoln. Ella era santa, ella misma, sin disculpas, así que no tienes que luchar sola ya. ¿Sabes?, dijo su voz más suave esta vez. Naomi entrecerró los ojos. ¿Y qué exactamente ganas con ayudarme? Por un momento, Alex dudó. Podía decirle la verdad, que estaba cansado de las expectativas puestas en él, que admiraba su fuerza, que ella era la única persona en esta escuela que parecía verdaderamente libre a pesar de que todo trabajaba en su contra, pero en cambio se encogió de hombros, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tal vez solo soy como un perdedor. Naomi resopló una risa, sacudiendo la cabeza mientras recogía sus cosas. No necesito ser salvada. Alex inclinó la cabeza mirándola atentamente. Tal vez no, pero creo que te mereces a alguien de tu esquina. Era lo más parecido a una alianza que Naomi tenía en este lugar y, aunque todavía no estaba segura de si podía confiar en él, tampoco estaba segura de si quería alejarlo. Victoria no era ciega a lo que estaba sucediendo. Había pasado años tejiéndose en la vida de Alex, posicionándose como la única opción lógica para él. Se suponía que eran la pareja perfecta, dos legados, dos familias poderosas fusionándose en un imperio. Ella había creído sin lugar a dudas que Alex eventualmente vendría a ella, pero ahora Naomi Carter estaba arruinando todo. Había comenzado con miradas robadas, momentos en los pasillos, conversaciones silenciosas en las salas de ensayo. Alex nunca había mirado a Victoria de la forma en que miraba a Naomi, y eso era inaceptable. Si Naomi no se iba por su cuenta, Victoria la obligaría a irse. Empezó de a poco. Era fácil manipular a la facultad para socavar sutilmente la posición de Naomi en la academia. Correos electrónicos perdidos sobre horarios de actuaciones, partituras extraviadas antes de los ensayos, rumores difundidos con la verdad justa para sonar creíbles, pero Naomi soportó tanto. Victoria escaló una noche. Naomi llegó a la sala de práctica para encontrar su casillero saqueado, sus partituras cuidadosamente anotadas, destrozado su vestido de actuación cortado en tiras. La ira hervía en sus venas, pero se obligó a respirar para mantener la calma. Esto era lo que Victoria quería, verla romper, verla desmoronarse. No le daría la satisfacción, pero eso no significaba que no contraatacara. Se quedó hasta tarde esa noche reescribiendo cada nota, cada anotación. Para cuando terminó, sus dedos dolían por agarrar el lápiz con demasiada fuerza, pero su corazón ardía de determinación. Cuando caminó hacia el escenario al día siguiente para su presentación en solitario, no solo cantaba, se adueñaba del escenario. Su voz se elevaba por el pasillo, tejiendo sin esfuerzo entre las notas, vertiendo cada gramo de emoción en la canción, y cuando terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces aplausos, no de todo el pasillo. Victoria y su círculo se
Quedaron inmóviles sus mandíbulas apretadas, sino de aquellos que importaban unos pocos estudiantes que habían sido indiferentes antes ahora miraban a Naomi con algo que bordeaba el respeto, y lo más importante Alex estaba aplaudiendo más fuerte. Las uñas de Victoria se clavaron en sus palmas. Esto no había terminado. Alex tomó su decisión esa noche. Encontró a Naomi en el backstage pasillo después de la actuación, su respiración todavía irregular, sus dedos todavía temblaban ligeramente por la adrenalina. Eso fue increíble, dijo su voz tranquila, pero llena de convicción. Naomi encontró su mirada buscando cualquier signo de falta de sinceridad, pero no encontrando ninguno. Tenía algo que demostrar que no tenías que hacerlo. Cualquiera con oído sabe que eres mejor que ella. Soltó una risa sin aliento. ¿Realmente no espera tú? Alex dio un paso más cerca, su expresión ahora más seria. Tú tampoco, por eso yo dudó, y luego negó con la cabeza. Por eso creo que vale la pena luchar por ti. Naomi se quedó quieta allí. Era esa línea, había estado esperando la que desdibujara el límite entre Cauyous Alliance y algo más profundo. Había pasado tanto tiempo manteniendo la guardia en alto, preparándose para los ataques, que no se había permitido considerar lo que significaría tener a alguien de su lado, tenerlo a él de su lado, pero antes de que pudiera decir algo el sonido de tacones haciendo clic contra el suelo cortó el momento. Victoria estaba parada al final del pasillo con los brazos cruzados, su expresión una máscara ilegible de rabia y frío. Cálculo, deberías tener cuidado, Alex, dijo suavemente. La gente podría comenzar a pensar que realmente te preocupas por ella. Alex ni siquiera se inmutó. Tal vez yo sí. Los labios de Victoria se crisparon, algo oscuro y peligroso destellando en sus ojos. A tu padre no le gustará eso. Naomi sintió que el aire cambiaba, el peso de las amenazas tácitas colgando entre ellas. Ella se volvió hacia Alex esperando vacilación, renuencia y cualquier cosa que sugiriera que vacilaría bajo la presión, pero en cambio se encontró con la mirada de Victoria con un desafío inquebrantable. Entonces supongo que él y yo finalmente tenemos algo por lo que pelear. La expresión de Victoria apenas parpadeó, pero Naomi vio la tensión en su mandíbula, el ligero ensanchamiento de sus fosas nasales. Había pasado años controlando este mundo, doblegando a la gente a su voluntad, pero Alex ya no se doblegaba y por primera vez Naomi se permitió tener la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estaba luchando esta batalla sola. Naomi había pasado por suficientes batallas para saber cuándo había comenzado oficialmente la guerra. Victoria Kensington había trazado las líneas dejando en claro que no toleraría que nadie se interpusiera en su camino, especialmente Naomi, y ahora con Alex Caldwell desafiando abiertamente las expectativas, las apuestas solo habían aumentado. Los susurros seguían a Naomi donde quiera que caminara por los pasillos prístinos de la Academia Lincoln, su nombre mezclado con curiosidad, envidia y resentimiento. Los niños ricos, aquellos nacidos en el poder y el privilegio, la miraban con una mezcla de diversión y desdén. Se había convertido en más que una anomalía, era una disrupción, pero Naomi no se inmutó. Estaba allí para cantar y triunfar y no iba a dejar que una chica insegura y privilegiada se interpusiera en su camino. Alex, por su parte, ya no intentó ocultar su lealtad. Dejó claro que estaba del lado de Naomi de pie junto a ella cuando entró al comedor buscándola entre ensayos, demorándose después de la escuela solo para hablar, y Victoria nunca había sido buena perdiendo. Estás cometiendo un error, Alex dijo. Victoria una tarde acorralándolo afuera del Music Hall. Alex apenas le dedicó una mirada mientras ajustaba la correa de su bolso de cuero. Tendrás que ser más específico. Los ojos de Victoria brillaron con algo peligroso. Esto con Naomi es patético, te estás humillando. ¿De verdad crees que alguien como ella pertenece aquí? Alex se giró para mirarla por completo, y por primera vez Victoria sintió algo cercano a la incertidumbre. Había algo en su mirada, algo frío, algo inquebrantable. Ella pertenece aquí. Más que tú, dijo. Simplemente los dedos de Victoria se curvaron. Alex se apretó los puños, pero se negó a dejar que su furia se mostrara. En lugar de eso, sonrió dulcemente inclinando la cabeza. Tu padre no lo verá de esa manera. Y ahí estaba la verdadera amenaza. Richard Caldwell nunca había tolerado el desafío. Era un hombre que construyó imperios, que doblegó al mundo a su voluntad. Que su hijo eligiera a una chica como Naomi no solo fue inesperado, sino inaceptable. La mandíbula de Alex se tensó, pero no respondió. Victoria tomó su silencio como una victoria. Espero que valga la pena, dijo antes de caminar tranquilamente con sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. Alex sabía exactamente lo que estaba haciendo y, por primera vez en su vida, no le importaba. Richard Caldwell no era un hombre que tolerara la rebelión. Alex había crecido bajo la atenta mirada de su padre, moldeado en el aire perfecto, disciplinado en la obediencia. Caldwell Enterprises era su derecho de nacimiento y su padre se había asegurado de que su futuro estuviera escrito en piedra, pero Naomi Carter era un comodín en su vida meticulosamente planificada, así que cuando Alex entró en la oficina de su padre esa noche, no se sorprendió al ver el disgusto, la expresión de Richard. El hombre estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, su postura rígida, su mirada lo suficientemente aguda como para cortar acero. He estado escuchando cosas, Richard dijo.
Voz tranquila pero cargada de advertencia. Alex no se molestó en fingir. Estoy seguro de que lo has hecho. Richard se reclinó en su silla, juntó los dedos. Victoria Kensington es una joven inteligente y bien educada. Es el tipo de persona con la que deberías alinearte. Alex se burló. Ella es el tipo de persona con la que quieres que me alinee. La expresión de Richard no cambió a esta chica. Naomi Carter no es nada, no tiene nombre, sin conexiones, no hay futuro en nuestro mundo. Alex apretó los puños. Tiene talento, más talento que nadie en esa escuela. Richard exhaló lentamente como si estuviera hablando con un niño testarudo. El talento no importa, el poder sí, ahí estaba la esencia de todo lo que su padre creía. Alex había pasado años tratando de encajar en el molde que Richard había creado para él. Había obedecido, jugó el papel del hijo perfecto, el heredero perfecto, pero ahora, por primera vez, no estaba dispuesto a jugar. Por lo menos, no me caso. Victoria dijo con firmeza. La expresión de Richard se oscureció. Lo harás, y lo harás sin decir otra palabra. El pulso de Alex latía en sus oídos. No lo haré. Un latido de silencio se extendió entre ellos, denso por la tensión. Entonces, la voz de Richard bajó a algo más tranquilo, más mortal. Si te alejas de esta familia, de tus responsabilidades, te alejas de todo. Alex había sabido que esto iba a pasar, pero nunca había esperado que el peso de esas palabras lo golpeara tan fuerte. Aún así cuadró los hombros. Entonces supongo que tendré que construir algo propio. Los ojos de Richard se entrecerraron. Estás cometiendo un error. Alex se giró para irse. Tal vez, pero al menos es mío para ser. Naomi había visto batallas antes, pero nunca había visto a Alex pelear una por ella. Supo que algo había sucedido en el momento en que lo vio. A la mañana siguiente su habitual confianza fácil fue reemplazada por algo duro, algo más decidido. ¿Qué sucedió?, preguntó cuando la encontró en el auditorio vacío. Alex vaciló, y luego exhaló un suspiro agudo. Le dije a mi padre que no me casaría con Victoria. La respiración de Naomi se atascó. Tú que los labios de Alex se crisparon en algo. Eso no fue exactamente una sonrisa. Él no lo tomó bien. Naomi lo miró fijamente. ¿Por qué harías eso? Él sostuvo su mirada, su voz firme. Porque te quiero. Silencio. Naomi sintió que su corazón latía. Tartamudear, sintió el mundo moverse bajo sus pies. Alex, ella comenzó, pero le interrumpió. Sé que esto hace las cosas más difíciles. Él admitió. Sé que mi padre intentará destruirme por esto, pero ya terminé de vivir según sus reglas. Naomi tragó saliva. Su mente se elevó. Había pasado tanto tiempo manteniendo sus muros, preparándose para las batallas sola, pero Alex se había arrojado al fuego con ella, y eso la aterrorizaba. Esto no se trata solo de nosotros. Ella susurró. Victoria, tu padre no van a dejar pasar esto. No me importa, dijo Alex acercándose. No les tengo miedo. Naomi no estaba segura de cuándo se había acercado tanto, pero ahora estaba ahí a centímetros de distancia. Su presencia abrumadora. Por primera vez en su vida ella no solo estaba luchando por sí misma, y eso la asustó más que nada. Victoria Kensington había perdido batallas antes, pero nunca había perdido una guerra, y esto era una guerra. Ella se sentó en la oficina de su madre, hirviendo mientras Charlotte Kensington se servía una copa de vino. Él está eligiendo. Victoria Spate se está alejando de todo por ella. Charlotte tomó un sorbo lento, ojos calculadores. Luego nos aseguramos de que no le quede nada hacia lo que caminar. La mirada de Victoria se agudizó. ¿Qué quieres decir? Su madre dejó su copa, inclinándose hacia adelante. Destruimos a Naomi Carter. Los labios de Victoria se curvaron en una lenta sonrisa de satisfacción. Pensé que nunca preguntarías. Naomi nunca había sido perseguida antes. Siempre había sabido cómo luchar, cómo soportar. Pero esto era algo diferente. No se trataba solo de insultos susurrados en los pasillos o comentarios desdeñosos de niños ricos con derecho. Esta era una guerra a gran escala, y Victoria Kensington estaba liderando la carga. Comenzó sutilmente, como lo hacían todos los grandes derribos. Su horario de práctica en la Academia Lincoln desapareció misteriosamente del sistema escolar, dejándola luchando por encontrar los horarios de ensayo. La partitura que había pasado horas preparando fue robada y luego encontrada en la basura. Los correos electrónicos de los miembros de la facultad de la academia se enviaron a la dirección incorrecta, lo que provocó que perdiera reuniones críticas, y luego se puso peor aún. Un blog anónimo apareció en línea detallando cada parte de la vida de Naomi, excepto que no fue escrito con admiración, fue escrito para destruirla. Las publicaciones convirtieron su historia en algo feo, algo retorcido, un caso de caridad que no pertenecía, un trepador social que intentaba robar lo que no era suyo, una chica que había manipulado a Alex Caldwell para que desafiara a su propia familia. Los estudiantes de la Academia Lincoln devoraban los chismes como si fueran evangelio. Los comentarios eran brutales. Está tan desesperada por atención, apuesto a que lo está usando por su dinero. Ella es solo otra don nadie que intenta ser relevante. Naomi había pensado que estaba preparada para esto, pero había algo aplastante en el alma al ver a la gente reducirla a nada más que una línea de presentación en un blog escandaloso, y Victoria vio cómo todo se desarrollaba con una sonrisa. Alex no era ciego a lo que estaba sucediendo. Había pasado suficiente tiempo en este mundo para saber exactamente cómo funcionaba. Victoria Kensington estaba moviendo todos los hilos que tenía. La influencia de su madre tejiendo a través de la Academia Lincoln como un veneno.
Pero ella había cometido un error, pensó que Alex se retractaría, pensó que al destrozar a Naomi, él volvería arrastrándose, pero lo había subestimado. Una tarde Alex irrumpió en la oficina de su padre, su pulso latía en sus oídos. Richard, cual apenas levantó la vista de sus papeles, sea lo que sea, no tengo tiempo, dijo su padre rotundamente. Alex dejó caer una copia impresa del blog sobre el escritorio. ¿Tuviste algo que ver con esto? Richard finalmente miró hacia arriba, su expresión era ilegible. ¿Crees que tengo tiempo para entrometerme en un drama infantil? Alex apretó los puños. Creo que quieres que termine las cosas con Naomi, y creo que harías cualquier cosa para que eso suceda. Richard se reclinó en su silla, juntó los dedos. Y esto es por esa chica, estás perdiendo mi tiempo. Ella no es solo esa chica. Richard exhaló como si estuviera exhausto por el desafío de su hijo. Entonces es tu error lidiar con ella. La mandíbula de Alex se tensó. Ahí es donde te equivocas, ella no es un error. Su padre inclinó la cabeza estudiándolo por un momento. Si estás dispuesto a ir en contra de todo lo que he construido para ti, si estás dispuesto a arruinar tu futuro por ella, entonces supongo que veremos cuánto dura sin mi apoyo. Alex conocía la amenaza detrás de esas palabras. Si seguía eligiendo a Naomi, no solo perdería la aprobación de su padre, perdería todo, pero mientras salía de esa oficina se dio cuenta de algo por primera vez en su vida. No le importaba Naomi, no iba a ser destrozada ni por Lincoln Academy, ni por Victoria Kensington, ni por el mundo que quería que se fuera. Así que cuando entró al ensayo al día siguiente, lo hizo con la cabeza en alto, ignorando los susurros, las miradas, las sonrisas. Ella estaba allí para cantar, nadie iba a quitarle eso, pero mientras subía al escenario el pianista vaciló ojos parpadeando hacia la puerta. Naomi siguió su mirada, y sintió que se le apretaba el estómago. Victoria se quedó allí de brazos cruzados con una expresión de satisfacción que envió un escalofrío incómodo por la columna de Naomi. Tú depende, dijo el instructor haciendo un gesto para que Naomi comenzara. Se estudió a sí misma tomando aire lentamente antes de abrir la boca para cantar. La primera nota nunca llegó, en cambio un sonido distorsionado y confuso atravesó los altavoces, una grabación de la voz de Naomi, pero horriblemente editada, deformada en algo irreconocible, y una risa desafinada estalló desde el fondo de la sala. La sangre de Naomi se convirtió en hielo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Alguien había manipulado su pista de interpretación, convirtiéndola en un desastre absoluto, y allí de pie junto a la puerta Victoria sonrió triunfante. Naomi apretó la mandíbula obligándose a mantenerse erguida. Podía alejarse, podía salir furiosa y dejar que Victoria ganara, o podía contraatacar. Se volvió hacia el pianista, tocó la partitura original. Él dudó. ¿Estás seguro? Naomi asintió. No necesito la pista. Los dedos de la pianista dudaron sobre las teclas antes de finalmente presionar, enviando las primeras notas ondulando por el aire, y luego Naomi cantó sin pista de respaldo, sin mejoras, sin perfección autoajustada, solo su voz cruda y poderosa llenando el auditorio. La sala quedó en silencio mientras su voz se elevaba dominando cada ondulación. Atención, cada nota era perfecta, cada frase rica en emoción. Cuando terminó el silencio se alargó por un largo momento. Luego lentamente los aplausos comenzaron. No todos aplaudieron Victoria, y sus círculos se quedaron congelados, sus rostros una mezcla de conmoción y rabia, pero no importaba. Naomi había ganado esta ronda y Victoria odiaba perder. Victoria había empujado a Naomi demasiado lejos, y ahora Naomi estaba lista para pelear. Esa noche Naomi se sentó frente a Alex en un pequeño café. Sus manos envolvieron una taza de té mientras lo miraba. Terminé de jugar a la defensiva, dijo en voz baja. Alex arqueó una ceja. ¿Qué estás pensando? Naomi encontró su mirada determinación ardiendo en sus ojos. Victoria cree que es dueña de esta escuela y cree que puede controlar lo que me pase. Es hora de mostrarle que está equivocada. Alex se reclinó en su silla, una lenta sonrisa formándose. Esperaba que dijeras eso. Naomi respiró profundamente, ya formulando un plan. Si Victoria y Charlotte Kensington querían una guerra, estaban a punto de tener una, pero esta vez Naomi no iba a perder. Naomi había pasado su vida sobreviviendo, había aprendido a adaptarse, soportar, seguir adelante, no importa cuánto el mundo intentó quebrarla. Pero por ella, primera vez que no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Victoria Kensington la había empujado demasiado lejos y ahora Naomi había terminado de jugar a la defensiva. Ella y Alex se sentaron uno al lado del otro en su auto esa noche. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera del parabrisas. La tensión en el aire era espesa, pero debajo había algo más: determinación. Ella cree que es intocable, murmuró Naomi mirando el horizonte. Las manos de Alex se apretaron en el volante. No lo es. Naomi se volvió hacia él y luego demostrémoslo. La sonrisa de Alex era aguda, mezclada con algo peligroso. Pensé que nunca dirías que Victoria Kensington nunca había perdido hasta ahora. Comenzó pequeño, lo suficientemente para inquietarla. El blog anónimo que una vez había trabajado a su favor de repente se volvió en su contra. Comenzaron a surgir nuevas publicaciones, no sobre Naomi, sino sobre Victoria, sus falsos logros vocales, su historial de sabotear a los competidores, sus tratos secretos con miembros de la facultad. Victoria irrumpió en la oficina de su madre, su teléfono apretado en su mano. Arregle esto. Charlotte Kensington, la mujer siempre serena, apenas levantó la vista de su papeleo y ¿qué quieres que haga exactamente? Los ojos de Victoria ardían de furia. Descubre quién estaba detrás de eso. Apágalo. Charlotte finalmente levantó la vista. Su expresión era ilegible.
Si estás perdiendo el control, Victoria. Tal vez no estaba destinada a tenerlo en primer lugar. La sangre de Victoria se heló. Su madre siempre había sido calculadora, siempre despiadada, pero nunca había dudado del lugar de Victoria en su mundo cuidadosamente construido hasta ahora. No se quedaría sentada y dejaría que Naomi ganara. No dejaría que Alex se fuera sin consecuencias, así que jugó sus últimas cartas. Arruinaría a Naomi Carter de una vez por todas. Naomi no estaba preparada para lo que sucedió después. La mañana comenzó como cualquier otra hasta que llegó a la Academia Lincoln y sintió el cambio en el aire. Los estudiantes ya no solo susurraban sobre ella. La estaban mirando. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Sal de allí ahora. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Victoria entró en el pasillo. Una lenta sonrisa victoriosa se curvó en sus labios. Naomi supo en ese instante que algo había ido terriblemente mal. Entonces las pantallas se iluminaron por todas partes. La academia. El tablón de anuncios digital cambió de sus anuncios escolares habituales a algo mucho más condenatorio. Un video reproducía imágenes muy editadas de Naomi en una posición comprometedora, un mango de escaneo fabricado con precisión quirúrgica. Las voces en off sugerían cosas que no eran ciertas, que Naomi había manipulado a Alex, que había hecho cosas que nunca había hecho. Jadeos llenaron el pasillo, risas de shock. Naomi sintió que su estómago se desplomaba. Esto no era solo un rumor, esto era un asesinato de carácter, y Victoria se quedó allí disfrutando de ello. Te lo dije, Victoria susurró mientras pasaba a Naomi. No perteneces aquí. Por primera vez desde que había llegado a la Academia Lincoln, Naomi sintió que su compostura se quebraba, pero entonces Alex estaba allí y se abrió paso entre la multitud, sus ojos oscuros por la furia mientras alcanzaba la mano de Naomi. Vamos, ella dejó que la alejara. Su mente daba vueltas, su corazón latía con fuerza. Este era el momento que la destruiría o la definiría a Alex Caldwell. Había terminado de jugar según las reglas. Victoria pensó que había ganado, pensó que este escándalo sería el final de Naomi. Lo que no se dio cuenta fue que Alex había planeado esto. Él y Naomi estaban sentados en su apartamento esa noche, rodeados de computadoras portátiles, correos electrónicos y documentos que habían estado recopilando durante semanas. ¿Estás segura de esto?, Naomi preguntó con voz firme. A pesar de todo, Alex la miró con algo feroz en su mirada. No solo la exponemos a ella, los exponemos a todos. Naomi exhaló. Y luego hagámoslo, y así lo hicieron esa noche. Un nuevo conjunto de publicaciones inundó internet, capturas de pantalla de Victoria sobornando a los maestros para mejorar sus calificaciones, correos electrónicos entre Charlotte Kensington y Richard Caldwell discutiendo un matrimonio arreglado entre Victoria y Alex años antes de que ninguno de ellos tuviera una opción, transacciones bancarias que prueban que Charlotte había estado desviando fondos del programa de becas de la academia para encubrir los fracasos de su hija. Internet explotó por la mañana. Victoria ya no era la estrella de la Academia Lincoln, ella era el escándalo. Charlotte Kensington convocó una conferencia de prensa, pero por primera vez su poder no fue suficiente para limpiar el imperio cuidadosamente construido de Victoria. Se desplomó alrededor de ella y Naomi Carter. Ella todavía estaba de pie. Richard Caldwell nunca había esperado que su hijo se defendiera. Cuando Alex entró a la oficina de su padre esa tarde, la expresión de Richard era ilegible. Has hecho un gran desastre, dijo Richard recostándose en su silla. Alex no dudó. No, Victoria y Charlotte hicieron el desastre, solo lo saqué a la luz. Su padre lo estudió por un largo momento, luego, para total sorpresa de Alex, Richard se rió. Finalmente creciste, columna, reflexionó Richard. Debería estar enojado, pero honestamente estoy impresionado. Alex entrecerró los ojos. No vas a luchar contra esto, Richard exhaló frotando sus sienes. La Academia Lincoln está arruinada. Charlotte Kensington está acabada. La reputación de Victoria no tiene reparación. No necesito hacer nada, el mundo se encargará de ellos. Por mí. Alex apretó la mandíbula. ¿Y qué hay de mí? Richard sonrió. Eso depende. ¿Sigues eligiéndola? La respuesta de Alex fue inmediata. Lo soy por primera vez. Richard parecía casi divertido. Entonces, espero que valga la pena. Alex ni siquiera parpadeó. Lo es, y con eso se giró y salió dejando atrás el legado que nunca había querido. Victoria Kensington había perdido toda su reputación, su poder, el futuro que su madre había forjado para ella, y sabía exactamente a quién culpar. Mientras estaba sentada sola en su habitación, ahora vacía, su teléfono vibró un mensaje de su madre. Tienes que arreglar esto. Haz lo que sea necesario. El agarre de Victoria se apretó alrededor del dispositivo. Esto no había terminado, todavía no. Capítulo 6. La caída de los Kensington y la elección final. El gran salón de baile de la finca Caldwell estaba bañado en candelabros de luz dorada que proyectaban reflejos sobre los pisos de mármol pulido. Los invitados, vestidos con vestidos de diseñador y trajes a medida, se mezclaban bebiendo champán, murmurando sobre el escándalo que había sacudido a la Academia Lincoln solo unos días antes. Pero a pesar de los rumores, la boda todavía estaba sucediendo. Victoria Kensington estaba parada en el otro extremo de la habitación, una visión en blanco. Su vestido era impecable, diseñado a medida por una casa de moda europea, pero no había alegría en su expresión. Sus labios estaban presionados en una línea apretada, sus dedos curvados en puños a sus costados. Se suponía que esta era la culminación de todo por lo que había luchado su madre. Había pasado años orquestando este matrimonio, alineando los nombres Caldwell y Kensington, asegurando que su influencia combinada
Reinaría sobre la élite de Nueva York, pero ahora todo estaba al borde del colapso, el nombre de su familia estaba arruinado, su reputación estaba en ruinas y lo peor de todo, Alex Caldwell no la quería, no le había devuelto las llamadas, no había reconocido los preparativos de la boda, simplemente había desaparecido hasta ahora. Mientras la orquesta se hinchaba firmando el inicio de la ceremonia, las grandes puertas se abrieron y Alex Caldwell entró, pero no estaba solo, Naomi Carter estaba. Con él, un jadeo colectivo recorrió la multitud cuando las cabezas se giraron, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora, Naomi se paró junto a Alex, vestida con un elegante vestido negro, su presencia desafiante e inquebrantable. En el momento en que Victoria los vio, algo dentro de ella la rompió, la voz aguda de su madre cortó el aire. Alex Charlotte Kensington había estado de pie cerca del altar, su rostro era una máscara de furia apenas disimulada, pero Alex ni siquiera la miró. Caminó directamente hacia Victoria por un momento. Ella pensó que tal vez él había venido a disculparse para arreglar lo que se había roto, pero luego habló: no me voy a casar contigo, Victoria. La habitación quedó en silencio, las uñas de Victoria se clavaron en su palma con tanta fuerza que casi le hicieron sangre. No puedes alejarte de esto, Alex, exhaló bruscamente sacudiendo la cabeza. Nunca estuve de acuerdo con esto en primer lugar. Esto nunca fue sobre mí, siempre fue sobre lo que nuestros padres querían. Charlotte Kensington dio un paso adelante. Su voz un susurro frío: no entiendes lo que estás haciendo. Alex se giró para mirarla. No, Charlotte, no entiendes, has pasado toda tu vida controlando a la gente, manipulándola, haciéndoles creer que no tienen elección, pero yo sí, y estoy eligiendo alejarme. La mandíbula de Charlotte se tensó. Tirarías tu futuro por ella, Alex. Ni siquiera dudó si la respiración de Victoria se atascó, sus manos temblando. Te arruinaré por esto, siseó Naomi, que había estado en silencio hasta ahora. Finalmente habló. Ya lo intentaste y mira a dónde te llevó eso. El rostro de Victoria se contorsionó de rabia. No tienes idea de quién eres, replaying Wiz. Naomi inclinó la cabeza. O creo que sí, y luego el golpe final aterrizó detrás de ellos. Una gran pantalla cobró vida, correos electrónicos expuestos, registros financieros, mensajes filtrados, cada trato corrupto que Charlotte había hecho, cada transacción fraudulenta de la que Victoria se había beneficiado, cada mentira desenredada, todo estaba allí transmitido a todo el salón de baile. Jadeos llenaron la habitación. La cara de Charlotte palideció. Esto no era solo un escándalo, este era el final. El equipo de seguridad entró. Naomi había avisado a las autoridades y ahora estaban aquí para hacer el movimiento final. Un murmullo recorrió la multitud mientras hombres de traje se acercaban a Charlotte y Victoria. Señora Kensington, necesitamos que venga con nosotros. Todo el cuerpo de Victoria se puso rígido. No, esto no está sucediendo, pero lo estaba. Charlotte se volvió hacia su hija, su expresión ilegible, luego simplemente susurró: deberías haber sido más inteligente, y así se alejó dejando Victoria atrás. La respiración de Victoria se entrecortó. Jadeos. Mamá. Charlotte no miró hacia atrás. La traición cortó más profundo que cualquier cosa que Naomi o Alex pudieran haber hecho. Victoria había perdido todo: a su madre, su futuro, su poder, y Naomi Carter habían ganado las consecuencias, la elección que más importaba. Horas después el caos se había calmado, el salón de baile estaba vacío, los ecos de lo que había pasado todavía flotaban en el aire. Naomi y Alex estaban en el balcón, las luces de la ciudad se extendían ante ellos. Por primera vez en mucho tiempo sentían que podían respirar. Naomi se giró hacia él buscando su rostro. ¿Y ahora qué? Alex exhaló pasándose una mano por el pelo. No lo sé, pero por primera vez puedo decidir eso por mí misma. Naomi lo estudió por un momento. ¿Estás seguro de esto? Alejándose de todo, una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Tengo todo lo que necesito aquí. Dejó escapar una risa suave que era increíblemente cursi. Él sonrió. Lo sé, y luego la besó, no por desesperación, no por defiance, sino porque finalmente podía. Naomi había luchado por todo lo que tenía y ahora había ganado algo que nunca esperó, un amor que no era forzado, no era controlado, y mientras estaban allí bañados por el resplandor de la ciudad, una cosa era segura: este era solo el comienzo. Epílogo. Un futuro que eligieron. 6 meses habían pasado desde la caída de los Kensington. Después de esa fatídica noche, el mundo había visto como una de las familias más poderosas de Nueva York se derrumbaba bajo el peso de su propia corrupción. Charlotte Kensington, una vez la directora intocable de la Academia Lincoln, ahora enfrentaba una larga lista de cargos criminales: fraude financiero, malversación de fondos y obstrucción de la justicia. Con la abrumadora evidencia en su contra, no había forma de escapar de la prisión. Victoria, una vez destinada a una vida de privilegio y control, se encontró completamente abandonada. Las mismas personas que una vez habían adulado su nombre ahora se negaban a reconocer su existencia. Despojada de riqueza, influencia y reputación, no le quedaba nada. Y en cuanto a Richard Caldwell, había aprendido por las malas que el poder no era absoluto cuando los miembros de la junta directiva de Caldwell Enterprises descubrieron su participación en prácticas comerciales fraudulentas. Lo obligaron a jubilarse anticipadamente para evitar un escándalo público completo. Su imperio permaneció, pero ya no lo controlaban Naomi Carter y Alex Caldwell. Sin embargo, recién estaban comenzando el ascenso de Naomi a la fama. Naomi estaba sentada en el camerino, el zumbido distante de la audiencia más allá de las paredes que llenaban el aire con una anticipación eléctrica. Miró su reflejo en el espejo, sus manos descansaban ligeramente sobre el elegante vestido negro que abrazaba su figura. Había soñado con este momento toda su vida. Esta noche encabezaba su primer gran concierto.
Un espectáculo con entradas agotadas en el Madison Square Garden, meses atrás, no había sido más que una estudiante becada en la Academia Lincoln que luchaba por un lugar en un mundo que quería rechazarla. Ahora el mundo finalmente estaba escuchando. Su voz había cautivado a la nación después de que lanzó una canción original que narraba sus luchas, sus triunfos y su negativa a romperse. La canción se había vuelto viral de la noche a la mañana, catapultándola al centro de atención. Había aparecido en portadas de revistas, programas de entrevistas y listas musicales, pero lo más importante, lo había hecho en sus propios términos. La puerta se abrió detrás de ella y vio el reflejo de Alex en el espejo. ¿Estás lista?, preguntó con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Naomi se volvió y su corazón se calentó al verlo. Vestía un traje negro a medida, luciendo tan guapo sin esfuerzo como siempre. Más que listo, dijo de pie. Él dio un paso adelante, deslizando un brazo alrededor de su cintura, sus dedos recorriendo suavemente su columna vertebral. Siempre supe que llegarías aquí. Arqueó una ceja juguetonamente. Oh sí, murmuró. Todo el mundo intentó quebrarte, pero eres más fuerte de lo que cualquiera de ellos. Jamás se dio cuenta. Naomi sonrió suavemente, sus dedos rozando los de él. ¿Y qué hay de ti? Renunciaste a tu herencia, al imperio de tu padre. Alex se rió entre dientes. No renuncié a nada, me alejé de una prisión disfrazada de legado, y además le dio un beso en la frente. Estoy construyendo algo mejor. Alex había tomado sus instintos comerciales y su pasión por la música y lanzó su propia compañía de entretenimiento. Era pequeña ahora, pero estaba creciendo rápido. A diferencia de su padre, él no construyó un imperio sobre la corrupción y el control, lo construyó sobre talento, creatividad y pasión. Él era libre, ambos lo eran, y esta noche, cuando Naomi subió al escenario mirando a miles de personas coreaban su nombre, se dio cuenta de algo. Este no era solo su momento, era el de ellos. La caída de Victoria. Victoria vio el concierto de Naomi desde un sórdido apartamento en Brooklyn. Había caído mucho. Ya no había casas de lujo, ni vestidos de diseñador, ni fans que la adoraran. Ahora no era nada. Los medios se la habían comido viva después de la caída en desgracia de su familia. Con Charlotte encarcelada y sin riqueza a la que recurrir, Victoria se había visto obligada a abandonar la Academia Lincoln. Las personas que una vez habían adorado su nombre, ahora la evitaban como a la plaga. Había intentado abrirse camino de regreso a la sociedad. Se había acercado a viejos amigos, viejos aliados, pero nadie quería tener nada que ver con ella. A nadie le importaba una princesa caída. Mientras veía a Naomi Carter disfrutar del centro de atención que una vez creyó que estaba destinado a ella, los celos ardían en sus venas, pero ya no importaba porque Victoria Kensington lo había perdido todo y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Un amor que duró. Pasaron meses y la carrera de Naomi se elevó a nuevas alturas. Realizó giras por todo el país, encabezó festivales internacionales de música y firmó contratos con un importante sello discográfico que le dio control creativo completo durante todo. Alex nunca la dejó de lado. Su amor no fue un romance fugaz y Torbellino fue una asociación, un vínculo construido sobre la confianza, el desafío y la negativa a dejar que el mundo dicte su futuro. Una noche Naomi estaba parada en el balcón de su ático de Manhattan viendo la ciudad brillar debajo de ella. Alex la envolvió con sus brazos por detrás, presionándola suavemente en su hombro. ¿En qué estás pensando?, sonrió inclinándose hacia el todo. ¿Qué tan lejos hemos llegado? Alex apoyó la barbilla en su hombro. Y lo lejos que aún tenemos que llegar. Ella también se rió, la giró apartándole un rizo de la cara. ¿Dónde nos ves en 10 años? Naomi inclinó la cabeza fingiendo pensar en el premios Grammy, giras mundiales, una isla privada. Alex se rió entre dientes. Eso es todo. Ella sonrió. Y tal vez una familia, un hogar que construyamos juntos, algo que sea realmente hora. Su expresión se suavizó. Me gusta el sonido de eso. Metió la mano en su bolsillo sacando una caja de terciopelo. El corazón de Naomi dio un vuelco. Alex la abrió revelando un impresionante compromiso anillo, una delicada banda con un diamante de corte brillante, elegante y atemporal. No me importa dónde estemos en 10 años, dijo suavemente. Mientras esté contigo. Las lágrimas pincharon los ojos de Naomi. Ella había luchado por todo en su vida, pero esto era lo único que había llegado libremente, sin condición. Amor real, amor innegable. Ella sonrió entre lágrimas. Si Alex sonrió, si ella rió asintiendo, si Alex 1000 veces, si deslizó el anillo en su dedo antes de jalarla en un profundo beso impresionante. Y mientras estaban allí en la cima del mundo, enamorados, victoriosos y libres, Naomi Carter sabía que había ganado la batalla, pero más importante aún, había ganado la vida que siempre estuvo destinada a tener. Si encuentras mi historia interesante y satisfactoria, por favor haz clic para continuar viendo mis próximos videos aquí y no olvides presionar el botón de suscripción del canal y notificación para escuchar más historias próximas. Gracias por seguir. Bienvenido a Midnight Stories. Esta noche te traemos una conmovedora historia de lealtad, Ame y el vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro, titulado El perro leal, que detuvo una ambulancia y salvó la vida de su dueño en una noche fría y lluviosa. Una ambulancia que corría a una emergencia se detuvo inesperadamente. Un perro cerdo estaba sentado inmóvil en medio de la carretera, negándose a moverse a pesar de la bocina estridente. La paramédica Sarah Michey salió solo para darse cuenta de que el perro no estaba perdido, estaba tratando de guiarlos a algún lugar siguiendo su súplica silenciosa.
Descubrió que un anciano se desplomó cerca de los arbustos apenas con vida gracias a la lealtad inquebrantable del perro su dueño, fue llevado al hospital justo a tiempo, pero incluso después del rescate el perro se negó a irse esperando fielmente afuera movido por su devoción. Los médicos hicieron una excepción permitiendo que el perro visitara a su dueño un momento tan poderoso que ayudó a acelerar su recuperación, pero la historia no termina allí. Este perro heroico se convirtió en un compañero de terapia brindando esperanza y consuelo a otros pacientes necesitados, una conmovedora historia de amor, lealtad y las increíbles formas en que los animales cambian nuestras vidas. ¿Crees que un perro puede alterar el destino de alguien para siempre? Mantente atento para descubrirlo, no lo olvides para suscribirse al canal para ver más historias geniales. Soy Midnight. La ambulancia corrió por las calles de la ciudad respondiendo a una llamada de emergencia. El clima ese día era sombrío con nubes oscuras que se cernían sobre el horizonte. La lluvia de antes había dejado las carreteras resbaladizas y la niebla que flotaba en el aire dificultaba la visibilidad. Los paramédicos dentro del vehículo se prepararon para lo que podrían enfrentar en la escena. De repente el conductor pisó los frenos, el vehículo disminuyó la velocidad inesperadamente, haciendo que el personal médico en la parte trasera se tambaleara ligeramente hacia adelante. Al principio pensaron que era otro auto o un peatón en el camino, pero cuando miraron por el parabrisas vieron algo inesperado: un perro sentado inmóvil en medio de la carretera. Era un perro grande con un pelaje grueso, posiblemente una mezcla de Golden Retriever. Su pelaje húmedo por el aire brumoso no estaba acostado ni mostraba signos de miedo. En cambio, se quedó allí inmóvil mirando directamente a la ambulancia como si los hubiera estado esperando. El conductor tocó la bocina esperando que el ruido asustara al perro para que se moviera, pero no se inmutó, solo permaneció en su lugar mirando ellos con ojos que parecían tener urgencia. El paramédico en el interior intercambió miradas perplejas. A lo largo de los años, se habían encontrado con innumerables emergencias, accidentes automovilísticos, ataques cardíacos, incendios, pero esto era algo nuevo. Los animales en la carretera eran comunes, pero generalmente huían cuando se enfrentaban a un vehículo, especialmente uno tan ruidoso como una ambulancia. Una de las enfermeras, Sarah Michey, desabrochó su asiento Bell y salió con cautela. Se acercó al perro lentamente tratando de no asustarlo. Vamos amigo, tienes que moverte, lo persuadió agitando sus manos para alejarlo. El perro se puso de pie y dio unos pasos hacia el costado de la carretera, pero no huyó. En cambio, se giró para mirarla esperando como si esperara que ella lo siguiera. Sara suspiró frotando sus brazos contra el frío. Algo sobre el comportamiento del perro se sentía extraño, casi intencional. Se giró hacia sus colegas, todavía sentados dentro de la ambulancia. Chicos, creo que algo anda mal, llamó a otro paramédico, Jake Thompson. Frunció el ceño. Es igual de callejero. Sara, sigamos moviéndonos, pero Sara negó con la cabeza. No, este perro no solo está deambulando, está tratando para decirnos algo. Tan pronto como habló el perro comenzó a caminar hacia los arbustos cercanos, mirando hacia atrás cada pocos pasos como para asegurarse de que Sara la seguía. Dudó por un momento antes de decidir confiar en sus instintos. Hizo un gesto a los demás para que la siguieran. Curioso, Jake y el resto del equipo médico siguieron a Sara y al perro. El paramédico pisó la hierba húmeda abriéndose paso entre los arbustos crecidos. Cuanto más iban, más fuerte crecía la sensación de inquietud de Sara. Luego, a solo unos metros de donde el perro los había estado guiando, vio algo parcialmente escondido entre los arbustos. Era un hombre mayor. Su ropa estaba húmeda, su piel pálida, y no respondía en absoluto. Estaba claro que se había derrumbado hace algún tiempo. Oh Dios mío, Sara jadeó corriendo a su lado. Señor, ¿puede escucharme? El hombre no respondió. Jake se arrodilló de inmediato para comprobar si tenía pulso. Está vivo, pero su pulso es débil. Tenemos que llevarlo al hospital ahora. Sin perdiendo otro segundo, los paramédicos levantaron al hombre con cuidado sobre la camilla y lo llevaron de vuelta a la ambulancia. El perro trotó junto a ellos sin alejarse demasiado. Era como si supiera la importancia de su misión. Una vez dentro de la ambulancia, Sara y Jake administraron oxígeno y revisaron los signos vitales del hombre. El monitor cardíaco pitó constantemente, pero su condición seguía siendo crítica. Mientras la ambulancia aceleraba hacia el hospital, el perro lo siguió corriendo por la acera. Sara se dio cuenta de esto y se volvió hacia Jake. No podemos dejar al perro, salvó la vida de este hombre. Jake suspiró. Lo resolveremos cuando lleguemos. Al llegar al hospital, el equipo médico rápidamente transfirió al hombre inconsciente a la sala de emergencias. Mientras tanto, el perro caminaba ansiosamente afuera de las puertas del hospital. Nadie tenía el corazón para ahuyentarlo. Los médicos diagnosticaron al hombre con un derrame cerebral. Más tarde se reveló que su nombre era Henry Watson, un maestro de escuela jubilado. Había salido a caminar con su perro Max, cuando de repente se sintió mareado y se desplomó. Si no hubiera sido por el rápido pensamiento de Max, tal vez nunca se han encontrado a tiempo. Cuando Henry lentamente recuperó la conciencia en el hospital, el personal médico notó un cambio en su comportamiento. Cada vez que miraba por la ventana, sus ojos buscaban desesperadamente algo o alguien. Sara, que había estado vigilando la situación, se dio cuenta de que estaba buscando a Max. Se acercó al médico jefe, el doctor Carter, y le suplicó: Doctor, sé que va en contra de la política, pero Max necesita ver a su dueño. No ha salido de la entrada del hospital desde que trajimos al señor Watson. El doctor Carter dudó, pero finalmente cedió. Está bien, pero solo por unos minutos. En el momento en que Max fue llevado a la habitación del hospital de Henry, la atmósfera cambió.
El rostro cansado del anciano se iluminó de emoción cuando Max saltó hacia él, moviendo la cola furiosamente. Los ojos de Henry se llenaron de lágrimas cuando extendió la mano y pasó los dedos por el pelaje de Max. «Me encontraste, muchacho». Henry susurró su voz. Orar. Max gimió y se acurrucó contra él. El personal del hospital, al presenciar la reunión, no pudo contener sus propias emociones. Incluso Jake, que inicialmente había dudado de las intenciones del perro, sintió que su corazón se hinchaba al verlo. La vista desde ese momento en adelante, la recuperación de Henry mejoró significativamente, ya no parecía retraído o débil todos los días. Esperaba ver a Max fuera de su ventana esperando pacientemente mientras la condición de Henry se estabilizaba. Su esposa y su hijo vinieron a llevarse a Max a casa, pero el perro se resistió a quejarse y luchar contra la correa. Incluso cuando lograron meterlo en el auto se quejó y arañó la puerta unas horas después, a pesar de que se lo llevaron a millas de distancia. Max encontró su camino de regreso al hospital. El guardia de seguridad de turno llamó a Sarah sacudiendo la cabeza con incredulidad. Él simplemente no se irá. Sarah sonrió. Bueno, supongo que no tenemos más opción que dejarlo quedarse cerca. Max permaneció en el hospital durante días hasta que Henry finalmente fue dado de alta. Cuando Henry salió, Max ladró emocionado corriendo directo a sus brazos. Mientras caminaban juntos a casa, Henry sabía una cosa con certeza: Max no era solo una mascota. Era su ángel guardián, su salvador, y ese día todos en el hospital aprendieron una lección importante sobre la lealtad, el amor y el vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro. Los días posteriores a la recuperación de Henry, la recuperación de Henry no fue nada fácil de notable. Los médicos se sorprendieron de lo rápido que su fuerza regresó y atribuyeron su mejoría a la presencia de Max. Todas las mañanas Henry se sentaba junto a la ventana del hospital viendo a Max esperar pacientemente afuera. El vínculo entre ellos era innegable y todo el personal del hospital se encariñó con el devoto perro que se negaba a irse. Sin embargo, a medida que pasaban los días y se acercaba la fecha de alta de Henry, surgió un nuevo desafío. Mientras que lo que le sucedería a Max una vez que Henry regresara a casa, su esposa Margaret estaba profundamente agradecida por lo que Max había hecho, pero le preocupaba la capacidad de Henry para cuidar a un perro tan activo en su condición. «Henry», Margaret dijo suavemente una tarde mientras se sentaba junto a su cama de hospital, «sé cuánto significa Max para ti, pero debes concentrarte en mejorar. Tal vez deberíamos considerar encontrarle un nuevo hogar». La cara de Henry cayó. «Margaret, me salvó la vida, es familia, no puedo simplemente entregarlo». Margaret suspiró, dividida entre quererlo mejor para su esposo y siendo práctico. «Simplemente no quiero que te esfuerces demasiado. Max es un perro fuerte, necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo». Sarah, que había estado revisando los signos vitales de Henry, escuchó la conversación y decidió intervenir. «Señora Watson, entiendo sus preocupaciones, pero ¿ha considerado lo importante que es Max para la recuperación de Henry? El apoyo emocional es tan crucial como el tratamiento médico». Margaret dudó y miró a su esposo. Había visto de primera mano cómo el espíritu de Henry se había elevado desde que a Max se le había permitido visitarlo. ¿Realmente podría quitarle eso antes de que pudiera responder? Jake entró en la habitación sosteniendo un portapapeles. «En realidad, podría tener una solución». Dijo que hay un programa de perros de terapia en un centro de rehabilitación no muy lejos de aquí. Si Henry se inscribe en terapia ambulatoria, Max podría venir con él como animal de apoyo oficial. De esa manera pueden permanecer juntos mientras Henry recibe la atención que necesita. Los ojos de Henry se iluminaron. «Eso suena perfecto». Margaret, todavía cautelosa, asintió lentamente. «Mientras sea seguro para él, entonces estoy dispuesta a probar Max, el perro de terapia». Una semana después, Henry fue dado de alta oficialmente del hospital. En el momento en que salió, Max saltó colocando sus patas en el pecho de Henry, moviendo su cola salvajemente. Henry rió entre dientes, abrazando a su fiel amigo. Los Watson se llevaron a Max a casa, pero las cosas no volvieron a la normalidad de inmediato. Henry todavía necesitaba fisioterapia para recuperar su fuerza y Margaret seguía preocupada por cómo Max encajaría en su rutina, pero Max, como si sintiera la situación, se adaptó a de inmediato, se volvió más tranquilo, más paciente y siempre permaneció al lado de Henry, caminando a su ritmo y descansando cuando Henry necesitaba sentarse. Cuando Henry comenzó la terapia en el centro de rehabilitación, Max fue reconocido oficialmente como un perro de apoyo emocional. El personal notó rápidamente que Max tenía un efecto calmante no solo en Henry sino también en otros pacientes. Una tarde, mientras Henry estaba haciendo sus ejercicios, una mujer de unos 70 años llamada Linda se sentó cerca luchando con su propia terapia. Había sufrido un derrame cerebral unos meses antes y todavía no podía mover su brazo izquierdo correctamente. Max, notando su angustia, se acercó y apoyó suavemente su cabeza en su regazo. Linda se sobresaltó al principio, pronto sonrió y acarició su pelaje, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Solía tener un perro como tú», susurró desde allí. Día tras día Max se convirtió en un favorito en el centro. Brindaba consuelo a los pacientes, les levantaba el ánimo y los animaba a seguir adelante.
Era más que el perro de Henry. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un vínculo que no se podía romper. Pasaron los meses y Henry se recuperó por completo, aunque todavía asistía a terapia. Ya no necesitaba ayuda para caminar y, a pesar de todo, Max permaneció a su lado. Un día, mientras Henry y Max estaban sentados en un banco del parque viendo la puesta de sol, Henry se volvió hacia Margaret y le apretó la mano. Tenías razón en preocuparte, admitió, pero Maxie no es solo mi perro. Es mi razón para seguir adelante. Margaret sonrió finalmente, comprendiendo cuán profunda era la conexión entre ellos, se inclinó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Max. Creo que estaba destinado a ser tuyo. Max meneó la cola en respuesta como si entendiera cada palabra y desde ese momento no hubo dudas de que Max siempre estaría al lado de Henry. Al final, si encuentra mi historia interesante y satisfactoria, haga clic para continuar viendo mis próximos videos aquí y no olvide presionar el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias futuras. Gracias por seguirme.